Ya bien temprano estamos aquí, siempre bien atendidos. Solo que tuvimos un par de cortes. Ojalá que eso durante el partido no suceda. No sé si fue algún cambio por allí nada más en cuanto a la energía, pero sí un par de pestañeos en la parte previa, ya horas atrás, cuando estábamos aquí en la zona de cabinas. Los más fanáticos, los familiares, los jugadores, decíamos, en la zona de las preferencias. Sí, ya están las banderas de la escolta. La bandera principal de la escolta. A ver, una, dos banderas, digo. Dice Bestiño, Gumarelo. Hay unas 4 o 5 banderas principales allí, ya del lado de la cabecera principal. En este caso, si nos fijamos en el formato del defensor, sería algo así como cabecera sur. En este caso, si bien el formato en realidad es una cabecera del sector oeste, del lado de las preferencias, pero para graficar nada más detrás uno de los arcos. Ya para ir anunciando a poquito lo que tiene Libertad, lo que tiene General Caballero de cara a este partido que va a arrancar a las 17:30, ahora en unos 7 minutitos. Muy bien, en instantes los equipos van a pisar el campo de juego aquí en la Huerta. Libertad con 23 unidades, décimo en el torneo. General Caballero 24 puntos, noveno. Descendió el conjunto de General Caballero, pero viene de ganar la Copa Paraguay ante el 2 de mayo en Pedro Juan Caballero. ¿Cómo te va, Darío Colmán? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, saludo para vos, para todos los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande, recordando los partidos que le quedan a esta fecha número 22, lo que se viene en breve entre Libertad y General Caballero y en la Huerta. Más tarde a las 20 en el Ricardo Grego, Recoleta va a recibir a Nacional, con un dato que ya lo mencionaban también al mediodía los compañeros. Luis Vidal, el presidente de Recoleta, está concentrado para este encuentro con su equipo ante Nacional. Hay que ver si tiene minutos y rompe el récord de ser el jugador más longevo en la historia del fútbol paraguayo. El día domingo a las 18 se define el título, con Cerro Porteño que visita Tembetario en el Defensores del Chaco, con Guaraní que va a recibir en Capiatá a Sportivo Luqueño. Cerro Porteño, que es el líder, con 42. Guaraní lo sigue de cerca, 43 puntos para Cerro Porteño, lo sigue de cerca con 42 el equipo de Guaraní. Cerro Porteño, en caso de ganar, ya asegura el título. Guaraní, para soñar, tendrá que ganar y esperar que Cerro tropiece ante Tembetaré, lo que se viene y lo que queda en esta fecha número 22. Darío Alejandro Argüello, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, compañeros, audiencia de Fútbol a lo Grande. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguro Chaco. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé, traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Libertad va con Rodrigo Morinho en el arco, la defensa Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa. En mitad de terreno Hugo Fernández, Ernesto Caballeros, Lucas Sanabria y Lorenzo Melgarijo. Arriba Rodrigo Acuña Vera junto a Óscar Altacuara Cardoso, el 11 de Pablo Guiñazú. Catedral Black hasta el 30 de noviembre, 60% de descuento, delivery 627-7000. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Y antes de anunciar el equipo de General, subíamos ya hace 2 horas aproximadamente la foto de Pablo Vitamina Sánchez. Estaba en ese momento saliendo del aeropuerto de Chile con destino a nuestro país, que en principio debe estar llegando ahora en unos 30 minutos aproximadamente, allí en el Silvio Petirosi. Así que Pablo Vitamina Sánchez está llegando a nuestro país. Sí. 17:40, horario del arribo de Ahí Pablo está, 17:40, así mismo. Sí. En realidad, que no quería decir, tenía el horario, pero era para despitar un poquito, pero después está. Aquel que pueda va a ir, ¿verdad? Ya tenía el dato también de 17:40. Me había pasado una persona, le he agradecido también por la foto, la novedad en sí. Recién me decía también que fanático de Julio Enciso lo está viendo jugar ahora ante el Crystal Palace. Sí, después vamos a estar informando. Ojalá que le vaya bien a Julio Enciso también en este partido de la Conference League allí en Europa. Ahora sí, ¿cómo va General? Arranca con Tales en el arco, la defensa Aristides Vera, Luis Fernando Cáceres, Ever Fernández y Lucas Torres. Gabriel Espínola, Gaspar Vega, Víctor Argüello y Mauricio Rojas. Arriba, Matías Aú junto a Marcelo Ferreira. El 11 de Humberto Velar para este partido. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera. En su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Están los equipos y le van a hacer el pasillo los futbolistas de Libertad a los integrantes de la plantilla de General Caballero. Esto seguramente después de ganar la Copa Paraguay. Allí están los integrantes de Libertad. Le aplauden
a los futbolistas de General Caballero, le hacen el pasillo después de ganar a la Copa Paraguay al equipo rojo mallorquino. Pechuburger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparadas a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Tu mejor jugada es cargar en Copetrol, porque cargando desde 100.000 participás por uno de los 2 paquetes al Mundial. Copetrol, vamos. Señores, los 2 equipos dentro del campo de juego. Se espera por el juez. Por Aldo Quiñones ahora pisa el gramado de juego, levanta una plegaria allí. El arquero Rodrigo Morini, al igual que Roque Santa Cruz. También hace lo propio el cuarto juez Giancarlo Juliadosa. Libertad General Caballero dentro del campo de juego. Tu mejor jugada es cargar en Copetrol, porque cargando desde 100.000 participás por uno de los 2 paquetes al Mundial. Copetrol, vamos. En el Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar, básica y bachilleratos en ciencias sociales, salud, informática y mucho más. Informate en ibero.tu.py. Reiterando que posteriormente van a jugar allí en Ricardo Gregor, en Campo Grande, Recoleta, enfrentando al equipo binacional. Y queda la definición para el domingo. Guaraní Luqueño, Templetario frente a Cerro Porteño. Aquí están dentro del terreno. Libertad General Caballero. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Una Hilux 0 kilómetro en Nicey por compras desde 700.000. Te pone en juego la marca Sony Roborock. Suma más cupones. Nicey, especialistas en tecnología. Esperando un buen partido aquí en la Huerta, señores. Libertad frente a General Caballero. En los previos el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadores de Lasca? Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Eusebio Yalamin 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y así como decía recién Jorge, que sea un buen partido, porque ayer no es que fue malo, pero siempre el gol es fundamental e importante, por lo menos en el juego que nos tocó. Faltó el gol, hablamos de Ameliano Trinidense. Ambos tuvieron sus chances, sus situaciones no pudieron convertir. Y ojalá que hoy sí, tanto Libertad y General Caballero ya jueguen más sueltos, teniendo en cuenta que es el último partido. Un equipo alternativo del lado de la visita de General Caballero ya descendido, pero pensando un poco en ese juego de Copa, mejor 8 de la Supercopa, después de haber ganado la Copa Paraguay, por eso le hace el pasillo de campeones también allí la gente de Libertad, buen gesto. Hoy teniendo, por ejemplo, a Tacuara Cardoso como titular del equipo de Libertad. En principio parecería que se va despidiendo también su entrenador, si bien tiene contrato vigente, pero es más rumor que manejamos periodístico del cambio de entrenador que se puede llegar a dar. Todavía no se llegó a confirmar eso. Cuando de fondo, muy de fondo, se escuchan un poquito también los aplausos de los hinchas de General Caballero, que son 10, aproximadamente 15 aquí en la zona de las preferencias, los más fanáticos que llegaron del cuadro rojo. Hoy Morínigo en el arco de Libertad, la zona defensiva con Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa en la zona defensiva, mientras se saludan los capitanes allí, Tacuara Cardoso y Luis Cáceres, Huguito Fernández en el medio sector, Ernesto Caballero con Lucas Sanabria el doble 6, Lorenzo Melgarejo, que ya regresa también una novedad, no estuvo el partido pasado ante Cerro por la quinta amarilla, hoy disponible. Acuña Vera, el juvenil que últimamente viene rindiendo alto del medio para arriba junto con Tacuara Cardoso. Del lado del cuadro rojo, Tales Batoski en el arco del cuadro de Mallorquín, Aristides Vera, el lateral sobre el sector derecho, Luis Cáceres, Gaspar Vega, los centrales, Eber Fernández, hoy lateral sobre el perfil izquierdo, Víctor Argüello en el medio campo, la presencia de Lucas Torres, Mauricio Rojas, juveniles también dentro de esta formación de General Caballero, que normalmente no tiene mucha actividad. Gabriel Espínola también completa allí esa línea de 4, más abajo, más arriba mejor dicho, en el ataque la presencia de Chabús junto con Marcelo Ferreira. Así va hoy el cuadro rojo, gran parte de sus nombres, como Teo Arce, Clementino y otros, el propio arquero Guillet, no disponibles por lo menos para la titularidad en este partido, algunos sí ni siquiera están en el banco y otros ya descansando de cara a ese partido del 6 de diciembre, sábado 6 de diciembre, esperando por Cerro o por Guaraní el cuadro rojo. Cuando puntualmente sean las 17:30, queda todavía un minuto, o en realidad ya pasó un minuto, ahora por lo menos un minuto ya pasó. Miran para los costados, algo está pasando también allí, no sé si es el intercomunicador o qué exactamente, pero el árbitro del partido, Quiñones, allí habla con Julia Dosa, que hoy está como cuarto árbitro. Algo están allí detallando el árbitro y el cuarto. Ahora sí, todo listo, todo presto. Se mete nuevamente al campo Aldo Quiñones en esta jornada de jueves. Van cerrando su capítulo en este clausura. Libertad y General Caballero. Muy bien, señores. Vamos a ver la pelota del equipo local. Va a dar la orden el árbitro del partido. Hablamos de Quiñones. Ahora sí, autoriza el juez. Comenzó el fútbol.
Monumental. Relata Jorge Casal. Y la pelota le va quedando a Néstor Jiménez colocando el balón sobre Matías Espinosa. Mueve el esférico por ahora en su terreno el conjunto gumarilo. Va Viera. Viera prácticamente ahora empate adversario. Apertura sobre la zona derecha con Ramírez. Ramírez vuelve a retroceder con Viera. Comienza tocando Libertad en el fondo. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüe, San Bernardino. Punto Eléctrico. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Tomos May por 11 años consecutivos. Sube atención sobre la banda derecha Ramírez. La pelota le va quedando a Hugo Fernández. Gana fondo de cancha. Coloca centro. Impacta el esférico en la pierna de Lucas Torres, que avisa al asistente que el primer córner del partido es para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y vendrá el remate. ¿Quién se perfila? Me parece que es el propio Fernández. Tiro de esquina para el gumarilo. Cámara Pica JMC, robusto para ganar más del mejor y acompañante en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Desde la derecha le va a pegar con la zurda Hugo Fernández. Va por arriba el gumarilo. Coloca centro, pelota arriba. Intentó allí Oscar Tacuara Cardoso. La marca de Argüello se profila. Vuelve a recuperar. Atención cerca de Hugo Fernández. Va Libertad que quiere el primero. Fernández sobre la banda derecha. La pelota de Jiménez. Coloca balón sobre Ramírez. Con Sanabria. Intenta Fernández para el local. Con Recuperar la activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A de una evolucionamos juntos. Atención. Aguardame Darío. Gol en camino para General Caballero. Viro Saúl. Salvó al arquero. Rebote para Marcelo Ferreira. Insiste el rojo mallorquino. Terminó salvando Morínigo. Contragolpe de General Caballero. Dudas de Viera. Gira gol de Matías Abus. El remate salvó a Morínigo, niño. Se tomó ahí como un poquito desprevenido a más de uno en el fondo de Libertad. Pedían ahí, pero no. Picó con velocidad bastante picante. Dicho sea de paso, Chabú sobre el perfil izquierdo, es cierto. Se le terminó cerrando el ángulo de disparo. Se anticipa muy bien al central. Gana con velocidad. Le achica el ángulo de disparo Morínigo allí. Se venía cerrando de a poquito Chabús en la primera importante del partido. A los 2 de este primer tiempo tuvo una magnífica chance el cuadro rojo. Señores, estilo de esquina para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago SBLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Argüello y el córner sobre la banda derecha para General Caballero. Pelota para Marcelo Ferreira de cabeza, pasó lejos. Lejos del arco de Morínigo. Habrá saque de meta, pelota, balón para el equipo local. Tokio, prende la emoción. Ron Portín Coco se une en el café tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota le va quedando a Néstor Jiménez. No se apura porque tampoco hay presión alta de General Caballero. Ahora sale la cobertura de marca Ferreira. El balón le va quedando sobre la zona derecha Iván Ramírez. Por abajo para Viera, que le señala algo. Por el medio a Sanabria, la pelota de Jiménez tocando en su terreno al gumarilo. Atención, llegó la pista coleccionable de Shell para poner a prueba tus autitos. Carga Shell V-Power desde 200.000 más 160.000. Conoce más en @Shell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ernesto Caballero con Néstor Jiménez que cruza mitad de terreno. Dejó atrás la marca de Marcelo Ferreira. Pelota para Tacuara Cardoso, golpea de cabeza. Va recogiendo el rebote. Argüello para el conjunto visitante. Pone la pelota para Vega. Quiere cruzar mitad de terreno. Rojas consigue su propósito y comienza a correr a picar sobre la zona derecha. Saúz quiere ganar a fondo de cancha. La marca de Espinosa, que dice el asistente que finalmente es lateral en su terreno para Libertad. Afiliado y emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Tiene que correr Diego Viera. Mal pase de Espinosa para evitar el córner. Va recogiendo para ahora en el medio Ernesto Caballero. Caballero jugando para Néstor Jiménez. Jiménez otra vez para Viera. Levanta la cabeza. Está pidiendo Hugo Fernández. El balón para Ernesto Caballero. Va a Libertad buscando el primero. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Prueba de casa y sentite en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Varia calidad, atención especializada. Automóvil Supli, el equipo original y auténtico. Lorenzo Melgarejo desplaza la pelota en campo rival. La cobertura en el fondo de Lucas Torres para el equipo visitante. Intentó Chabús picar sobre la zona derecha. Atento para la marca. Está controlando Espinosa. Juega con el arquero Morínigo. Morínigo para Viera. Lo espera General Caballero. Propone el gumarilo.
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Y aquí en la Huerta, fecha 22, última jornada del Clausura Libertad General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Va a sacar desde el fondo Jiménez para Libertad. Informo personal, elegí la corrección total personal Flow. Julio Enciso como titular en el partido del Racing de Estrasburgo ante Crystal Palace por la fecha 4 de la fase de Liga de la Conference League. Está ganando el Crystal Palace por 1-0. Abrió el marcador Mitchell para el equipo inglés. Tiro de esquina que favorece a Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Fernández por arriba buscando el Gumarilo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Centro de Fernández, amplio pasado, va recogiendo Acuña Vera, recapturando para el equipo local. Pone el balón cerca del área para Ramírez, levanta Ramírez, seguro. Atento Tales, se queda con la pelota el arquero de la visita. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganarlo cambia todo. La Plata Empeños, más de 30 años de experiencia. La primera casa de empeños en Paraguay con certificación ISO 9001. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Y avisó con esa de Chabús, va a tener ese formato de aguantar, de esperar, salir de contra General Caballero. El que va a proponer, el que va a tener el peso del partido encima es Libertad. Que toca, que rota, mueve, busca los espacios, pero hasta aquí bien paradito en el fondo del cuadro rojo. Alguna seguro que va a tener también Libertad. Esto está recién comenzando aquí en la Huerta de Tuyocoa. 0-0 el partido y la salida de Vera para que gane el Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Con el respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Torres con la pelota dejando para ver Fernández. Encara y escapa de la marca de Tacuara Cardoso. El balón le va quedando por el medio a Gaspar Vega. Vega controla, juega para Marcelo Ferreira, lo habilita. Atención, no, banderina arriba. Rojas en posición adelantada, Mauricio Rojas y Niño. Es bueno saber que están del otro lado, camino a casa, dice Edu Leguizamón, reportando sintonía. Es un horario que muchos de los oyentes están allí camino a casa, así que le estamos acompañando con este partido. Saludo para Edu Leguizamón. También para el querido amigo Pedro Argaña. No sé si está en Montevideo, Uruguay, o en la zona de Ipacaraí, porque es navegante. Estoy escuchando con mi señora. Dice saludos para Pedro Argaña y su señora. Salida que corresponde a Libertad con Ramírez. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Se ve ya la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora desacelera Libertad, le da la pelota, General Caballero. Fernández levanta el esférico, pica, Chabús no alcanza. Se molesta allí Humberto Velar, le indica algo por el medio a Mauricio Rojas, el entrenador visitante. Señores, va a sacar desde el fondo Ernesto Caballero para el Gumarilo. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Atención que pica Melgarejo, se alcanza hasta el peligro. Cierra bien en el fondo Gaspar Vega cuando iba directo para encarar al arquero Tales. Melgarejo finalmente saque de costado cerca del banderín para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 9, primera parte va Sanabria. Apunta Sanabria, que hace la media luna. El disparo, bloquea bien en la marca Argüello. Rebote para Saúl, colocando con Veira, que está muy solo. Frena la marcha, pone por el medio sobre Rojas. Pierde la pelota, que dice el árbitro, hubo falta. Falta sobre Jiménez, tiro libre, campo rival para Libertad. Como Messi Par cumple 53 años y por cada crédito 10 millones participas por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones como messipar.co.py. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El tiro libre, en realidad un pase corto de Sanabria, jugando para Ernesto Caballero, colocando el esférico sobre la presencia de Viera, otra vez con Ernesto Caballero. Piensa Jiménez, va a elevar el centro, prefiere el pase corto con Sanabria. Construye Sanabria, carga Libertad, que quiere el primero de la pelota de Melgarejo, de espaldas al arco. Buena marca en el fondo de Cáceres. La pelota le va quedando en el rebote, va saliendo Espínola para quedar el Caballero. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana, corribas al ajo picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Amarok Aule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. En el Ricardo Gregor continúa esta última fecha, la 20 Recoleta Nacional, arbitraje de Mario
Díaz de Vivar, Carlos Figueredo, Narváez. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en Escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, van empatando Libertad General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Ahora sí comienza a llegar los hinchas de Libertad. Es la barra, la escolta, llegando hasta el Ahora estadio. sí, porque Gustavito me decía ambiente. Sí. Ahora sí se va a escuchar el ambiente porque está entrando el grupo fuerte de la escolta, Gustavito. Ahora sí vamos a tener el ambiente correspondiente. Viene el centro de Fernández, golpea de cabeza sacando desde el fondo Luis Fernando Cáceres. Otra vez pelota en ofensiva para Libertad. En Bristol, 2.000 millones en premios por tus compras, 2-0 kilómetros, Motofull, millones en efectivos, viaje al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Juegue, le dice el árbitro del partido. Hablamos de Aldo Quiñones al lateral. Ramírez que tiene la pelota sobre la banda derecha. Va Ramírez avanzando para el conjunto liberteño, colocando el balón sobre la presencia de Tacuara Cardoso. Otra vez con Ramírez. Alcanza Ramírez, pone la pierna derecha. Rojas se queda con el rebote. Saca Marcelo Ferreira para la visita. En Rumbos estamos para quererte hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Intenta Hugo Fernández. Buena marca de Mauricio Rojas sobre el lado izquierdo para el conjunto visitante. Falta. Fuerte entrada, pero me parece involuntario. Nos va a corregir. Pero es con tarjeta. Sí, por eso. Sí. Estaba cerca el árbitro del partido Quiñones. A él le pareció que era para tarjeta. Esta entrada sí, uno de los tantos juveniles que están allí en el medio campo. La entrada no me pareció como para tarjeta. Va, pelea así. Levanta un poquito la pierna Rojas y amarilla para el juvenil. Mauricio Rojas con tarjeta amarilla, tiro libre, le pega Fernández en ataque. No auto, no es meta con Banco, préstamo 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. En esta fecha que nos falta el sabor de casa, prueba los nuevos pan dulces y budines Masa Padre. Una producción especial de La Razo Super Mayorista. Señores, tiro libre peligroso sobre la banda derecha para el equipo de Libertad que quiere el primero, le va a pegar con la zurda. Va Hugo Fernández, apunta, coloca centro, pelota bien arriba, intentó Tacuara Cardoso, que dice el juez, que de vuelta será córner. En principio era tiro de esquina, pero ahí banderina arriba, posición adelantada, es tiro libre en su campo para General Caballero. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la UEFA Europa League terminó el partido, victoria del Porto 3-0 ante el Niza. El Niza que podría ser el próximo equipo de Diego León. Habrá pelota desde el fondo con Luis Fernando Cáceres para General Caballero. Black Friday de Punto Farma, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Los descuentos más esperados están en Punto Farma. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de alentar la selección. Sí, niño. Uno que está muy activo del otro lado y reportando sintonía es la araña Denis. Sí, promete presencia para el sábado. Ahí llamando a Santa Isabel. Dice saludo para la araña que está reportando sintonía. Muy bien, tiro de portería para el Gumarilo. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contratar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Compra 3 cubiertas Cumo, la cuarta es gratis. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y sucursales. Redes y Hue, Cumo, mejor en todos los caminos. Como un salonista pisando la pelota, Viera descargando para Ramírez sobre la zona derecha. La marca de Marcelo Ferreira, Viera no se complica. Juega por abajo para atrás con la arquero Morínigo, tampoco se apura Morínigo, pase corto con Néstor Jiménez tocando en su terreno el equipo local. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El que más insiste en libertad es Hugo Fernández, falta sobre el mismo, lo venía sujetando, estirando Argüello, tiro libre y es peligroso cerca del área para Libertad. Bebé May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bebé May Flores. Empieza tu carrera en la Universidad Americana. Convocatoria 2026 abierta, presencial o virtual. Doble titulación internacional y mucho más. Inscríbete ya. Atención con este tiro libre frontal al arco defendido por Altales.
Le va a pegar con la zurda Fernández por cómo se profila. Me parece que va a colocar el centro. Y solamente la barrera está Marcelo Ferreira. Suben los zagueros de Libertad. Viera Jiménez, está también Tacuara Cardoso. La pelota arriba. Viera impacta de cabeza. No alcanza Tacuara Cardoso. Intentaba Cuña Viera. La marca en el fondo de Marcelo Ferreira. Le queda Saúl. Sale de contra General Caballero. Olvídate los metales oxidados. Aplica, convertir y dejarlo como nuevo. Asesorate al 021-289. Dame tiempo, Darío. Gol en camino para el Rojo Mallorquino. Vino. Gol. Banderina arriba. Banderina arriba, convirtió Gabriel Espínola. El banderina arriba salió a festejar a Espínola. Pero el banderina arriba, por ahora anulado, niño. En 2 pelotas sorprende General Caballero a Libertad. La anterior, Chabús, que tapó muy bien Mourinho. Y en esta era una jugada bastante rápida. Si está ahí por poquito. Vamos a mirar el monitor. Jugada fina igual. Es para trazar líneas allí, observar y sí, por poquito, allí por una rodilla levemente adelantado a Espínola. Definió muy bien aquí el juvenil, pero estaba por una rodilla adelantado. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Y aquí en la huerta está empezando Libertad General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Saque de meta que favorece la visita. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa consigue queda bien. En San Justo, Hierro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Accesos al casi perfecto Socorro Ñemby. Venta 093-300-813. Re San Justo, Hierro. El sábado van a jugar buscando un lugar en la intermedia. Atención que perdió la pelota increíblemente y lo van a amonestar. Iba para el gol Lorenzo Melgarejo. Error de Luis Fernando Cáceres. Tarjeta amarilla para el mismo. Piden la tarjeta de otro color los futbolistas de Libertad porque iba directo para encarar Melgarejo al arquero Tales. Error de Cáceres. Amonestado, señores. El zaguero visitante, tiro libre, peligroso para el Gumanila. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Copa América de talla baja. Paraguay está goleando a Guatemala por 9-1. Tiro libre, peligroso, le va a pegar Tacuara Cardoso, cerca del área buscando el primero Libertad. No puede faltar en el equipo el auténtico y original Choriquesa Chorti, los Chortis te viene la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Chortitzer. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Le va a pegar a la pelota Tacuara Cardoso, son 4-5 la barrera. Se tiene confianza, se tiene fe Tacuara, levantar con la zurda. Agazapado, estatales, dando indicaciones a sus compañeros que forman parte de la muralla de la barrera. Son 5 en total. Vuelve a ordenar Aldo Quiñones, puede estar el primero del partido. O Ramírez con la derecha, me parece nadie le saca a Tacuara con la zurda. Otra vez, ordena el juez. Están revisando algo, me parece. Se dilata el tiro libre. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. No sé si es último hombre porque nosotros estamos del otro lado, pero Luis Fernando Cáceres cometió un error. Algo se está así analizando. Vamos a mirar el monitor. De momento no indica nada el Zócalo, por ejemplo, pero Quiñones está allí. Mientras Tacuara ya le quiere pegar como en las viejas épocas. En algún momento en News, en Benfica. Está preparado, pero hay chequeo VAR. Habrá que ver si hay o no una expulsión. Siguen analizando aquí la jugada. Bueno, vamos a esperar. Ulises Mereles en el VAR sigue el chequeo. Se dilata el tiro libre. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que Loren. Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Recibe ya el 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasó, niño? Porque tampoco es último hombre del futbolista de General Caballero. O sea, estaban un poco más abiertos los costados. Últimas fechas, ya señor, está mirando ahí. Ay, y bueno. Vamos a ver qué es lo que le indican. Se le escapaba el jugador de Libertad, sí. Le toma de la camiseta para Ulises Mereles una posible oportunidad manifiesta de gol. Ese es el título principal allí. Posible oportunidad manifiesta de gol. A ver qué decide Quiñones y sí, creería que le va a sacar la roja. Por eso ya decidió Quiñones y ahora va a marcar qué es. A ver, saca la tarjeta de color. ¿Qué indica el árbitro? Muchas vueltas, ya le habla el jugador, venga aquí, reclama y sí, tarjeta roja. Sí, le sacó la roja. ¿Es Vega? Es Vega, sí, Vega, no sí. es, sí. Vega, no es Cáceres. Sí, un error increíble, pero el árbitro
Cuando iba a indicar que se ejecute el tiro libre, le llamaron a la cabina. Se queda con 10 General Caballero. Tokio prende la emoción. Ron Fortín con cose una Nescafé tracción creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Queda con 10. Expulsado Gaspar Vega, que le indica algo allí a Julia Dosa. Muy temprano se queda con 10, con uno menos el equipo visitante. Ahora sí el tiro libre, señores. Le va a pegar Tacuara Cardoso. Chance magnífica de tiro libre, la media luna prácticamente. Después de esta acción marcamos el tiempo de juego. Se dilató increíblemente la ejecución del tiro libre. Tacuara punta. Pegó la barrera. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros acto en Villa Gorge. Libertad que viene al caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Expulsado Vega en la visita. Red Band Electroban 28-29 de noviembre. Laderas, aire con wifi incorporado, congeladores y mucho más. Comprando HD Play puedes ganarte un viaje al mundial. Red Band. Alentar al Virucat desde la GRA con la promo 40 años de Erimark. Erimark 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. La pelota le va quedando sobre el lado izquierdo Matías Espinosa. Libertad ahora. Va con todo buscando el primero. Golpea de cabeza Cáceres. Va recogiendo el rebote. Espinosa de vuelta. Por el medio se muestra Espínola. Recapturando en el rebote. Tocando la pelota para Argüello. Nadie está sobre el lado izquierdo. Se equivoca. Va a recapturar. Recupera Ramírez para el Gumanila. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974 408 709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Sube, atención Ramírez para Hugo Fernández. Fernández en diagonal, pisó el área, encaró, escapó de la marca de Argüello. Va recuperando la pelota el experimentado centrocampista de la visita. Y va saliendo el rojo mallorquino que está con 10. En stock los sábados 15% de ahorro con tarjeta de crédito Itaú, 20% con tarjeta de crédito personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Ferreira se quiso fabricar el espacio, quiso impresionar al árbitro. No hay falta, que se levante, le dice el juez. La pelota le va quedando a Acuña Vera. Tiene por el medio Rodrigo Acuña Vera jugando con Espinosa. Reclama algo Velar. Se viene Libertad. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Llegó al país Pablo Vitamina Sánchez, el nuevo técnico de Olimpia. Ya está en nuestro país. Saque de costado en su terreno para General Caballero. A todo ponerle Bistoni, líquido para Radio Alberto Rocco, pedidos al 093-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Ahora sí se corta el Hablando de fútbol. vitamina, dijeron vamos a tomar, pero no una vitamina, sino un vaso de agua allí. Por la temperatura, momento de hidratación, porque también con estos 35 grados y sensación de 40 es para tomar agua y más agua. O ya con este jueves con sabor a viernes, otro tipo de cosas. Otra bebida, pero los futbolistas no pueden. Hay pausa aquí en la huerta. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera que a la del yo te quebramos eventos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San John volvió con la confianza y solidez de Automotor. Potencia, tecnología, respaldo garantizado. Decía lo del sábado, señores, buscando un lugar la intermedia para el próximo año. Van a jugar 3 de noviembre, 15 de mayo a las 16 el partido. En la ida empataron 1-1. 120 años y 120 premios. Comprar por 50.000 y tenés cupones electrónicos. Marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar. Termocalentadores PX, alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 50-80 litros. PX, una empresa del grupo FB. También reportando sintonía el amigo Cachito de Luque desde el laburo. Dice el domingo vamos a estar apoyando al chanchón querido. Ahí está Cachito de Luque reportando sintonía. Ahora sí, de a poco van a retornar los equipos al campo de juego. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Consigo con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hola niños, te estamos escuchando aquí en Capiatá, dice ña Raquel. Ojalá sea la vitamina que tanto necesito Olimpia. Dice fanática ña Raquel es Olimpia, querido. Sí. A ver si esta es la vitamina que necesito Olimpia. Hablamos de Vitamina Sánchez, que ya llegó. Muy bien, ahora sí los equipos de vuelta regresan. Inseparables las vecinas, ña Raquel y Milena. Solo que una es de Olimpia, la otra de Luque. Pero bien Capiatá. Saludos para ella, Milena, también en reporte de sintonía para ambas. Saque de costado en su terreno para General Caballero. Pechuburger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas preparadas a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. En Copetrol cargaste de 100.000 y puedes ganar uno de los 2 paquetes para ir al Mundial. Yo me voy también, Copetrol, vamos. Reiterando que juega con un hombre menos el equipo visitante por la expulsión cuando va metiéndose por ahora Espínola. Carga General Caballero, reclamaba una falta Espínola. Se fue expulsado Gaspar Vega tras una falta allí
sobre Lorenzo Melgarejo. La pelota le va quedando a Sanabria. Con Espinosa. Toca Caballero para el Gumarilón. Proyecta tu futuro eligiendo Ibero. Habilitamos el bachiller científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Informate en ibero.tu.py. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica. Y no te ve gratis. Neo, la expansión de tu mundo. De acuerdo, Cardoso levanta la pelota. Pica, atención. Se iba metiendo Ventular a Cuñavera. Atento Sala, Chicartales, quedándose con el balón. Con Nice, el cliente juega titular. Con tus compras a partir de 700.000 participa por una Hilux 0 kilómetro. Nice, especialistas en tecnología. En punto eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Muy Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luquita, West, San Bernardino. Punto eléctrico. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Que están empatando Libertad General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Va a sacar Fernández para el equipo local. Disfruta Lactolante, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolante Top of Mind por 11 años consecutivos. Cámaras Picaco también se robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores RJMC Paraguay. Se va metiendo sobre la zona derecha. Iván Ramírez avanza con toda libertad. Ramírez y el mano a mano con el joven lateral izquierdo Torres. Intenta Ramírez, pegan Torres, va recuperando Tacuarda Cardoso. Vino la marca en el fondo de Argüello, recogiendo el rebote, la salida con Rojas para General Caballero. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEAES. Infoserrano.tu.py. Con Recuperar el Teotorología Extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto apto y lo evolucionamos juntos. Sacando con golpe de cabeza el lateral derecho Aristides Veras para el rojo mallorquino. La pelota para Matías Shaús. No puede controlar. Se le va el balón a un costado, señores, por ahora. Pelota en su terreno para Libertad. Atención, llegó la pista coleccionable de Shell para poner a prueba tus autitos. Carga Shell V-Power desde 200.000 más 160.000. Conoce más en @Shell Paraguay. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te da respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Viera tiene la pelota jugando para su compañero en defensa. Hablamos de Néstor Jiménez. Jiménez coloca el balón sobre Sanabria de espaldas al arco. Otra vez con Jiménez. Se defiende el equipo de General Caballero. Está con un hombre menos. La expulsión al minuto 20 de esta primera etapa de Vega. A tarjeta roja por cortar una acción de gol. Cuando va recuperando la salida roja para la visita. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito que tiene 11 tipos de reintegro de diferentes rubros. Llama al 218-4000. Solicítalo ya a Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol con nuestro casino la de más de miles de slot. Estamos en slotdelsol.com. Sanabria para Melgarejo, gol en camino. Vino. Travesaño y afuera. Aunque el banderín está arriba ahora, se metía solo Melgarejo. De emboquillada, pega en el travesaño y va afuera, niño. Era buena la chance aquí, muy buena situación. Si bien, como bien decía Jorge, levantó el banderín, se iba a analizar allí la posición de Melgarejo. Ganó la última línea y sí, medio cuerpo estaba adelantado allí Melgarejo, que tuvo buen control y en el mano a mano con el arquero. Termina definiendo de emboquillada, de una especie de globito ante la salida de Tales. Travesaño de afuera, pero ya estaba adelantado levemente Melgarejo. Con uno menos, insiste, busca, quiere el equipo de Libertad. Uno menos el cuadro rojo. Uno menos tiene General por la expulsión de Vega. Habrá salidas para la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol Estelaja nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Llámame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pase de Hugo Fernández para Iván Ramírez, que se va metiendo, se proyecta sobre la banda derecha. La pelota le va quedando otra vez a Hugo Fernández. El zurdo que juega sobre el sector diestro en el equipo de Libertad. Toca por abajo, señores, para Sanabria. Punta, saca el disparo. Tales, rebote. Tales se queda con ese rebote cuando iba. ¿Te acuerdas que no sobra el gol, niño? Uno de los tantos buenos jugadores que tiene General a lo largo de este torneo. Cierto, terminó descendiendo, pero habrá que ver si continúa en el fútbol paraguayo. Tales, ¿por qué no? Por allí también del propio General Caballero en la intermedia, porque así había llegado a nuestro país a pastoreo. Después pasó a General Caballero en esta buena respuesta de Tales, que normalmente alterna allí en el puesto de arquero con Guillén, que viene siendo últimamente el portero titular en el equipo rojo. El juego sigue 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Se enoja allí Humberto Velar con el asistente porque él pensó que había infracción de Ernesto Caballero. Tampoco para el árbitro que venía siguiendo la acción. La pelota le va quedando a Melgarejo. Ganó fondo de cancha, no puede controlar. Si le termina yendo el esférico para el fondo, habrá tiro de portería.
saque de meta para General Caballero. Prueba los nuggets de mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu de confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. En Lima, la final de la Copa Libertadores el sábado, Palmeiras con Flamengo, duelo de equipos brasileños, arbitraje del argentino Darío Herrera. En el bar su compatriota Héctor Paleta. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay demás, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicando al 413-7000 a Paraguayo Inmobiliaria. Pelota de Viera, hubo falta de Argüello sobre Viera, juega rápidamente el zaguero de Libertad, Viera tocando la pelota por ahora con Jiménez. Está en campo rival Jiménez, pide la pelota Sanabria, va Jiménez, suelta para Ernesto Caballero, vuelve a retroceder. Comienza desde el fondo Libertad, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Que siguen empatando Libertad General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. A las 20 con Diego Iván, con Víctor Villalba, Germán Tiller, todos los compañeros. En el Ricardo Brego Recoleta frente a Nacional. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Acerca tu artículo y valora la plata empeño si te damos el mayor préstamo con un interés más bajo. Contactos al 021-688-6600. La plata empeño es justo lo que necesitas. Sanabria colocando la pelota sobre la banda izquierda. Allí va Matías Espinosa, se equivoca en el pase. Recoge el rebote, recuperando la pelota. La visita con Gabriel Espinola, con Argüello. Construye Argüello, se equivoca en el pase. Quería jugar en Rojas. Lo aplaude de todas maneras su compañero. Saque de costado, señores, en su terreno, lado derecho para Libertad. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la UEFA Conference League terminó la primera etapa con Julio Enciso como titular. El Racing de Estrasburgo cae de local 1-0 ante Crystal Palace. Hay fútbol paralizado, me parece que está sentido y creo que hasta pidió cambio Luis Fernando Cáceres. Hay que ver si continúa o no, está Ovelar analizando. Por ahora continúa el fútbol, va a proseguir el partido con Jiménez para Libertad. Crystal Caos, ofertas en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más, signos en redes sociales. Crystal Caos, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Intentó Marcelo Ferreira, pero no va a alcanzar la pelota. El que sí llega es Néstor Jiménez, juega corto con Morínigo, el arquero otra vez con Jiménez. Ya se define el equipo de General Caballero, que está con un hombre menos por la expulsión de Gaspar Vega al minuto 20 de esta primera etapa. Va Melgarejo, suelta para Espinosa. Espinosa se mete decidido dentro del área, centro de cabeza, corta Cáceres a las manos del arquero Tale. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991728856. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Barra. Unisal, Central España 330 San Lorenzo. De filiales en la Breca, Betecta, Huaco, en el Oviedo, Cacaguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar. Unisal. Habrá que ver si en minutos se viene el primer cambio de General Caballero. Aquí cerca de nuestra posición de cabina se está preparando Leonardo Rodríguez. Camiseta 17, Leonardo Rodríguez podría ser la primera variante en general. Recordando que a los 19 del primer tiempo se fue expulsado y Gaspar Vega, el defensor. Saque de meta que favorece la visita. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Amarok Aule, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Prueba hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. El domingo vamos a conocer al campeón del torneo en clausura. Por ahora Cerro Punteiro está cerca, legendario Guaraní frente a Luqueño en Capiatán, el defensor del Chaco Tembetar y Cerro Porteño. Pusieron mal todavía su número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Con Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Escribnos al 0176-10-10-10. Avanzan siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Ernesto Caballero toma gobierno de la pelota para elevar el esférico sobre la zona izquierda, frenando con el pecho Matías Espinosa. Viene la marca de Espínola para el conjunto de General Caballero. Jiménez va cruzando mitad de terreno. Juega por abajo sobre la zona derecha. Allí tiene la pelota Viera para el equipo local. Tocando para Fernández con la zurda. Otra vez con Viera. Va Libertad que busca el primero en esta etapa inicial. Black Friday en Bristol, 40-50 y hasta 70% de descuento con tus compras participadas, 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los Piños de Álamos en Mendoza, que copas un brindis con la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0194-603-7577. Melgarejo de cabeza, vuela Tales. Espectacular el arquero visitante. Se metía esa pelota al ángulo derecho, que bien saltó Melgarejo de cabeza. Tales vuela, pelota al córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Espectacular allí lo de Tales, que aquí le cambiamos el apellido y es
Tales Taposki, porque fue una tremenda tapada de Tales. Cabezazo que parecía que tenía destino de red de parte de Melgarejo. Centro del sector derecho. Gran conexión de cabeza de parte de Melgarejo. Monumental tapada de Tale Batoski. Centro de vuelta, pelota para Tacuara. A las manos del arquero Tale. Seguro se queda con la pelota. En Rumbos estamos para que verte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Espínola jugando la pelota para el medio. Se va metiendo Mauricio Rojas. Rojas tiene la pelota para el equipo visitante. Tocando para Argüello. Argüello se viene. General Caballeros que está con 10 por la expulsión de Vega. De todas maneras, insiste buscando el primero sobre el lado izquierdo. Corre Rojas, pase para Torres. Marca Ramírez, saque de costado. Campo rival para la visita. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que están empatando aquí en la Huerta Libertad. General Caballero 0-0. Hizo seguro Chaco. Intenso el calor, el árbitro lo entiende así. Vuelve a cortarse el fútbol. Se van a refrescar los integrantes de ambos equipos. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Están a la venta las entradas para el partido entre Guaraní y Sportivo Luqueño el día domingo a las 18 en Capiatá. Los precios de las entradas: Gradería Norte a 20.000 guaraníes, Preferencia a 50.000, Platea 2x1, 40.000 guaraníes y Gradería Sur visitante a 20.000. Están a la venta en la página de Tuti y en puntos de venta de la tienda que viste a Guaraní los días viernes y sábado. Ahí está para el hincha legendario, también por supuesto para el hincha de Luqueño, la última ya despedida para el cuadro Auriazul, hablando de Auriazul. Un reporte del amigo Timax, con Don Benito, allí fieles oyentes en la zona de Luque reportando sintonía. Otro parate para la hidratación. Cuando se tiene así esta temperatura bastante alta, normalmente se utiliza 20 y 35 minutos el promedio. Aquí ya pasó el minuto, por eso les apura nuevamente Quiñones a los protagonistas. A ver si esta hidratación le da un poquito más de vida al partido. Últimamente el que está algo mejor es Libertad. Ya un par de llegadas. La última ese cabezazo de Melgarejo que tapó muy bien el portero del cuadro rojo. Ahora sí, de a poco van regresando los protagonistas. Señal de que esto va a continuar. 0-0 Darío. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco creció desde la raíz. Grandes beneficios todos los días con tus tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Entérate en @el ahorrazo supermayorista. Va a jugar la pelota Torres en campo rival para el equipo de General Caballero. Los tiene cerca Mauricio Rojas, otro juvenil en el conjunto visitante. Torres levanta la pelota para Marcelo Ferreira. Sale el cruce Viera. Es saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Reclama algo Hugo Fernández. Pelota para General Caballero que se aproxima al arco de Morínigo. Cuando concurre débito y todo generas un cupón para participar del viaje al Mundial 2026. Fines de semana doble cupón. Punto. Farma, salud y belleza. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito, la harina gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz. El sabor de la felicidad de alentar la selección. Y a este ritmo que nos extraña que General termine convirtiendo el primero, porque ya tuvo un par de chances. Libertad no puede ir con uno menos. Tuvo ese chabús en el comienzo el equipo rojo, pero de repente por allí en un partido sin muchas emociones. ¿Quién nos dice de repente un 2-2 en un segundo tiempo, por ejemplo? De momento manda el 0, pero esperamos por los goles, por las emociones aquí en la Huerta, así como está la danza de la lluvia, voy a hacer la danza del gol. Vamos a llamarle al señor gol aquí, porque ayer espantamos al gol con Emiliano Triridense, pero en este partido en la Huerta, ojalá que veamos las emociones. Tiene que ser uno de los últimos gritos suyos, señor. Se está acabando los partidos. Tiene que ir relatando el gol Jorge Luis. Es así, querido Niño Sosa, señores. Pelota en el fondo para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol Estilaje, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vive constantemente el juego Pablo Viñasuno, así Ovelar, que ahora vuelve a pararse para dar indicaciones. Pide falta al árbitro, deja seguir. El saque de costado, pelota en su terreno para General Caballero. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Cococionales Café 3 creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Ernesto Caballero con la pelota por el medio. Ernesto Caballero suelta para Sanabria. Tiene la pelota con la zurda Sanabria. Lo ve, atención, picar sobre el costado izquierdo de manera solitaria. Va Espinosa. Avanza con todo el equipo de Libertad, aunque Espinosa vuelve a frenar la marcha. Retrocede con Jiménez. Lo espera en su terreno General Caballero.
En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, Top of Mind 2025. Ramírez para Melgarejo, ahora sí viene el gol, Melgarejo tira, Tales vuelve a salvar el arco de General Caballero. Fantástico el arquero visitante. Insiste Fernández en el rebote, coloca centro, pelota arriba. Tales se queda con la pelota, niño. Está con todo el arquero brasileño tapando en 1, 2, 3 ocasiones. Y en esta última atenazando allí. La verdad no puede el cuadro repollero pasar allí. A uno que está vestido también de repollero de verde. Hoy está Lewandowski más que nunca. Seguro, atento el arquero brasileño que tiene General, que hasta aquí ya está haciendo la figura en este primer tiempo del arco rojo. El juego sigue 0-0. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi profesor Cabral Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota le va quedando a Rojas, Mauricio Rojas con el esférico, anticipa Ramírez. Ramírez para Ernesto Caballero, pica Tacuara. Está habilitado el otro lado, Acuña vira sobre el costado izquierdo. Va la pelota para él, aunque el árbitro dice que hubo falta. Todo anulado, señores. Balón para General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Libertad, General Caballero. Están empatando 0-0. Y su seguro Chaco. Señores, a las 20 en el Ricardo Grego, Recoleta Nacional. Bema y Flores con usted los 365 días durante las 24 horas. Pareja López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Empieza tu carrera en la Universidad Americana. Convocatoria 2026 abierta. Presencial o virtual, doble titulación internacional y mucho más. Inscribite ya. La pelota le va quedando a Ernesto Caballero. Caballero suelta el balón sobre la banda derecha. Ramírez alcanza, hace el esfuerzo llegando la pelota sobre la zona diestra. Carga con doble libertad, balón arriba. Intentó Melgarejo, pero no alcanza. Al que así llega es el arquero Tales. Informa personal, elegí la colección total personal Flow. Por los cuartos de final de la Copa América de talla baja, goleada de Paraguay. 11-1 ante la selección de Guatemala. Portugal, sí, niño. Una goleada que está a la altura de Paraguay. Definitivamente en esta Copa América de talla baja que anda de gol en gol ahí. Vicky Mortero Bala está haciendo la gran figura, ¿eh? Jorge. Señor. Paraguay no se achica ante nadie. Sí. ¿Ya fue campeón alguna vez Paraguay? Sí, ya fue campeón de la Copa América. En la Argentina inclusive. Una vez ganó Argentina en su terreno. Y siempre los rivales más complicados son Argentina, Brasil. Creo que a Estados Unidos le goleamos también 23, no sé cuánto. A Japón también, así que bien allí por talla bajante. ¿Quién estamos jugando, decías? Contra Guatemala. Ante Guatemala allí. Cuando va Espinosa, atento sale el arquero a cortar. Hablamos de Tales quedándose con la pelota. Esto sigue 0-0. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar morteros de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo de Oro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcasio, Perpetuo Socorro Ñembú. 20-083-300-9-813. Rey San Justo y Arroz. Gran primer tiempo hasta aquí de Tales, que ya tapó varias pelotas de gol del conjunto local. Va Ramírez levantando de derecha a izquierda. Espinosa corre, pero no llega la pelota. El esférico a un costado. Señores, saque lateral en su terreno para General Caballero. Shorty Beef, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa, codril, colita, codril, mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Shortixer. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Reiterando el sábado, 3 de noviembre, 15 de mayo, Itapé buscando un lugar en la intermedia del partido de ida 1-1. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Red Band Electroban, 28 y 29 de noviembre. Heladeras, aires con wifi incorporado, congeladores y mucho más. Comprando HD Play puedes ganarte un viaje al mundial. Red Band. De a poco se está yendo la primera etapa, 43 tenemos aquí en la Huerta Libertad, General Caballero 0-0. Alentar al Birroca desde la Gra con la promo 40 años de Erimar. 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. El dato que sirve también para los compañeros en el extra, importante. A estas horas tiene que estar llegando Felipe Jiménez a Pedro Juan. Se va a reunir con Hugo Romero la próxima hora para oficialmente rescindir su contrato allí con el 2 de mayo. Así que para los compañeros también del extra le va a salir mucho esto. Si después la atiende Hugo Romero, porque a estas horas debe estar llegando Felipe Jiménez.
para poner fin a su contrato allí en el 2 de mayo y es uno de los grandes candidatos a dirigir Nacional, así como anda dando vuelta también lo de Rodrigo López, pero en principio lo de Nacional es lo más cercano para Felipe Jiménez, a ver si después también atiende el presidente del 2 de mayo, si es que ya se reunió o no, porque estaba llegando a Pedro Juan a estas horas Felipe Jiménez. Que clasificó a Copa Libertadores de América, pero así como están las cosas no siguen el 2 de mayo. Salida para General Caballero. Miles de millones en premios, muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando en la de GESIR, CNT, se pone muy. Ofertas renovadas de los imbatibles de todo, productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Supermercados Stock, lo bueno para vos. La pelota le va quedando a Ernesto Caballero, 44 tenemos de la primera parte del juego, sigue 0-0. Balón para Sanabria, Sanabria piensa, levanta la cabeza, coloca el balón sobre Viera, Viera está muy solo sobre la banda derecha, campo rival. Le marca el pase Ramírez, va a Libertad por el primero. Materiales para la construcción, Ferro Pares, la solución. Avenida Fernando de la Mara, esquina Marquio. Ferro Pares, ya 43 años construyendo contigo. Lo mejor para tu moto, auto, camión, tractor. Vistónico, punta a punta. Conoce más en vistónico.com.py. Controla Tales, nos apura el arquero para sacar desde el fondo. Pelota para la visita. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, que ladrillos, teja, broma, cemento. Es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Sacando la pelota desde el fondo el arquero Tales, balón bien arriba con destino, Marcelo Ferreira golpea de cabeza, bajando sobre Sabús, no alcanza, el que si llegue la pelota Jiménez, Jiménez juega con Espinosa, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad, delito exacto, indica Jorge. Libertad General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Puede estar el gol de Libertad, Melgarejo solo dentro del área para Tacuara, no pudo rematar. La marca en el fondo de Argüello, recogiendo 3 más, se juega hasta los 48. Una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. San John volvió con la confianza y solidez de Automotor, potencia, tecnología, respaldo garantizado. Catedral Black hasta el 30 de noviembre, 60% de descuento. Delivery 627-7000, Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Argüello tiene la pelota, el más experimentado creo que es Argüello allí. Seguramente lo acompaña Marcelo Ferreira y Tales. Después el resto, mayoría jóvenes en el conjunto de General Caballero en este partido. Sacando Ramírez para Libertad. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pide tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Picando Espinosa, ganó fondo de cancha la marca. Adelo y Fernando Cáceres, saque de costado cerca del banderín para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 46 tenemos, primera parte del partido, 0-0 Darío. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinar, prepararse y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Se iba metiendo Hugo Fernández, el disparo lejos afuera. Le reclama marcándole el pase Espinosa solo sobre el lado izquierdo. Prefirió el disparo Fernández, tiro de portería para jugarle al Caballero. Tu mejor jugada es cargar en Copetrol, porque cargando desde 100.000 participas por uno de los 2 paquetes al Mundial. Copetrol, vamos. En el Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar, básica y bachilleratos en ciencias sociales, salud, informática y mucho más. Informate en ibero.tu.py. La pelota le va quedando, señores, en mitad de terreno por ahora, metiéndose Mauricio Rojas. Uno de los tantos juveniles en el conjunto de General Caballero no puede controlar. Alcanza Ernesto Caballero la pelota de Sanabria. De a poco se está yendo la primera etapa. Se juega hasta los 48. Pisamos el minuto 47 ahora. El último ataque de Libertad. Va a atacar a Cardoso para Melgarejo. Cierra bien Luis Fernando Cáceres. Va sacando la pelota desde el fondo Argüello. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Una Hilux 0 kilómetro en Nicey por compras desde 700.000. Te pone en juego la marca Sony Robert, suma más cupones. Nicey, especialistas en tecnología. Acuña Vera intentó, pero no alcanzó. Me parece que fue lo último. Va a sacar Tales para que vea al Caballero. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción y muy Fernando de la Vara, San Lorenzo, Luquita, West, San Bernardino. Punto Eléctrico. Disfrutar la Actualanda, disfrutar el grupo favorito de todos. La Actualanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Tales y la salida. Esto termina. Ya mira su cronómetro el árbitro del partido. Hablamos de Aldo Quiñones, que le exhibió la roja. Al minuto 20 Gaspar Vega, desde allí juega con 10 el conjunto de General Caballero. Tales el pelotazo largo, señores, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. Aquí en la Huerta, última fecha del torneo, clausura por ahora.
Libertad General Caballero empatan 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para que Loren, quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. El sube llame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En el comienzo Jorge. que tuvo su chance, sí señor, adelante. Un segundito antes para escuchar lo que decía Pablo Vitamina Sánchez, nuevo Vamos. técnico de Olimpia en el aeropuerto de Silvio Petiros. Vamos con eso. Gracias, muy feliz, muy contento. ¿Qué significa llegar a Olimpia? Un desafío enorme, una responsabilidad muy grande y bueno, ojalá que esté a la altura y vengo con mucha ilusión, No sobre todo dudaste con mucha... nunca, ¿eh? No, ¿cómo voy a dudar de agarrar a Olimpia? Ni loco. ¿Qué significa Olimpia? Es una responsabilidad y un paso enorme en mi carrera, ojalá que esté a la altura de las necesidades de la institución y de la gente y de la historia enorme de esta institución. Un mensaje para el hincha olimpista. Yo vengo con muchas ganas, con mucha responsabilidad y mucho profesionalismo. Vamos a hacer lo mejor posible para poner a Olimpia en el lugar que tiene que estar siempre. ¿Cuál fue el contrato, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Qué dijo el presidente? Vamos a hablar mañana en Voy conferencia. a hablar mañana en conferencia porque ahora me voy a reunir con ellos. Muchas gracias. Muy amable. Ahí está. Pablo Vitamina Sánchez. Sus primeras palabras. ¿Cómo no? Ahí está llegando Pablo Vitamina Sánchez, entonces ahí acompañado del jefe de prensa del club de Olimpia. Excelente. Allí entonces las palabras a su llegada a nuestro país esta tarde. Un desafío importante, enorme, gran responsabilidad, decía allí Vitamina Sánchez. Así es que se le conoce en su momento. Creo que la mayoría del mundo futbolero lo tenemos como con su pasado como exfutbolista. Ya cierto, últimamente entrenador de Palestino, de Liga de Quito, pero aquellos que por lo menos en esta franja edad de 40 y poquitos consumíamos mucho fútbol argentino, lo veíamos bastante allí en Rosario Central. A Vitamina Sánchez, como se le conoce al nuevo técnico, el nuevo entrenador de Olimpia, que oficialmente hablará en conferencia seguro el día de mañana. Vamos a esperar la confirmación también del horario, pero seguro que va a ser mañana la conferencia. Creería que mañana, o su efecto ya el sábado, pero imaginamos mañana ya está aquí el nuevo técnico de Olimpia. Ahora sí nos metemos para hablar de lo que dejó esta primera parte. Bien, los primeros minutos General Caballero apurando, generando situaciones, una ya a los 2 minutos nada más. Una muy buena corrida de Yabús, ganando a Néstor Jiménez, a Viera. Después se le fue un poco la pelota, se le fue cerrando un poquito el ángulo de disparo, pero salió a achicar muy bien Morínigo en una de las jugadas iniciales de General Caballero, que estaba en ese plan de aguantar, de esperar, salir de contra, que sostiene mucho en juego defensivo el cuadro de General Caballero, y el que tiene que buscar, proponer y generar es Libertad, que tuvo sus chances con un par de tapadas importantes, tales ese cabezazo, por ejemplo, a Melgarejo, con el detalle no menor que a los 19 de esta primera parte, Gaspar Vega se fue expulsado del lado del cuadro rojo. Una jugada en donde a mí me quedan dudas si ya era para roja, ¿verdad? Pero le llamó el árbitro VAR, mejor dicho, a Quiñones, interpretó también que era para roja. Para mí estaba relativamente cerca, todavía lateral por izquierda, igualmente de Vega allí Fernández, pero sí se escapaba el hombre de Libertad, podía ir de cara al gol. Entonces, para ellos, después de ese análisis allí, terminó en la roja. Esto sin dudas hizo pesar a General Caballero de ese buen comienzo, salida de contra. Casi ya no generó después situaciones en ataque, fue más bien un juego defensivo, de aguantar, de esperar, generando situaciones por derecha. El equipo de Libertad con proyecciones sobre esa zona, Iván Ramírez ganando, buscando a Melgarejo, a Cuñavera, al propio Tacuará, pero el más activo hasta esta parte es Lorenzo Melgarejo, que tuvo un par de chances, un cabezazo, una buena tapada de Talebatowski, que estuvo bastante activo dentro de la etapa. De momento manda el 0, mucho calor, una temperatura alta. En 2 ocasiones el árbitro por eso paró el juego a los 20 y 35 minutos para la hidratación correspondiente. Veremos si en el segundo tiempo llegan los goles, las emociones. Parecería que está un poquito más cerca de anotar Libertad, pero por qué no también con uno menos quiere dar la sorpresa a General Caballero en su último partido en primera división ya dentro del campeonato. Si bien está el juego de Supercopa también, que oficialmente va a ser el último partido de General en primera. Por eso también su entrenador como que está cuidando un poquito su equipo, su plantel. Hoy puso un equipo alternativo, por eso mirando ese juego del próximo sábado 6 de diciembre, donde estará jugando
ante el campeón de este torneo, Cerro o Guaraní. Ya está allí anotado el cuadro rojo. Aquí entran algunos aficionados, el tradicional juego allí de embocar arcos desde el medio campo, la iniciativa que siempre tiene la institución aquí Gumarela para con sus asociados. Vamos a aprovechar este momento para escuchar brevemente, siempre es una rica charla con el expresidente de Olimpia, presidente allí que siempre honorario, que siempre está al tanto de todo el momento, la situación, lo que fue la salida de Almeida, la llegada ahora de Vitamina Sánchez, el doctor Escabone a continuación. Cerró una etapa Almeida y el nuevo técnico es Vitamina Sánchez, doctor Oscar Vicente Escabone. Y sí, la verdad que creo que debe ser un récord mundial, porque con este cambio es el quinto técnico en un año, desde enero, prácticamente en poco menos de 12 meses. Y creo que fueron factores que fueron sumando para la irregularidad, para la inestabilidad en general que mostramos el Olimpia este año, ¿verdad? Triste, por supuesto, por la partida de Ever. Sin embargo, él cumplió con su función. Encontró un equipo, como él mismo mencionó anoche, bastante golpeado en lo anímico. Los levantó, tuvo partidos buenos, partidos regulares, y al igual de lo que ocurrió todo el año, partido que el Olimpia pudo haber terminado ganando 4-0 o 4-1 como ayer, después terminó empatando o inclusive perdiendo. Entonces esa irregularidad y esa con una dosis de mala suerte también nos acompañó todo el año. Pero creo que Ever cumplió en el sentido que nos dejó por lo menos clasificado a Sudamericana. Lamento su partida y estoy seguro que va a tener el homenaje y la gratificación que merece su historia. Ayer el público Olimpia rindió un homenaje a Ever. Claro, pero el homenaje tiene que venir también de la directiva, y ayer dejó flotando, dejó picando una pregunta a Ever que yo creo que habrá que responderla, ¿verdad? Pues, con mucha razón preguntar por qué, ¿verdad? Y creo que una leyenda como es Ever en el Olimpia siempre, en cualquier circunstancia, estuvo dispuesto a venir, no importa las condiciones en que el club se encontraba. Él cuando vino en el 2013, si ustedes recuerdan, yo recuerdo perfectamente, para un poco de eso, yo recuerdo perfectamente que vino en enero, el Olimpia no tenía plantel, no tenía centrales en enero. Y recuerdo bien que vino Miranda y de Nacional, se portó muy bien, y no sé quién otro fue el central ahí. La cuestión que en mayo estaba en final de Libertadores. O sea, siempre estuvo ahí para el club, y eso tiene su valor y su debe ser reconocido. ¿Y que vos pensás que esta directiva actual no reconoce? No, creo que no de ninguna manera. Pienso que no tuvieron tiempo o que deben estar armando alguna suerte de homenaje, en fin, algo deben estar preparando, no lo van a dejar ir así, ¿verdad? No, cuando hablamos con Coto Nogués, él dijo: yo me reuní con Almeida. Claro. Bueno, pero yo creo que todo eso tiene que ser manejado con mucha transparencia, tratándose de la figura Almeida, ¿verdad? Y cuando Almeida dice en conferencia, doctor Escabone, creo que sugeriría a la comisión directiva, y él dice que lo contraten a ver Almeida. Sacando esa investidura de director técnico, ¿qué recomendaría para el año próximo? Que traigan a Almeida de técnico. Que sabe lo que hace y que conoce el plantel, que sabe lo que el plantel necesita y que tiene la espalda como para aguantar. El que está con mucha gana y su olimpismo luego es más fuerte que él, ¿verdad? Él lleva al Olimpia a la sangre. Estuvo, no sé, casi 30 años adentro de la casa, en la buena, en la mala, en la grande gloria, en historia
te puedo comentar una historia para hacer un poco menos denso el tema, que yo no sabía y me contó él, ahora me acaba de contar hace un par de semanas, en un almuerzo que tuvimos en la villa. Yo no sabía esto porque fue seguramente en los años 70. Boca invita a Olimpia para la inauguración cuando debutaba Hugo Orlando Gatti en el arco de Boca. Y increíblemente el Olimpia gana el partido de visitante en la Bombonera otra vez, ganó 1-0, y durante el partido Ever le ataja un penal a, ¿cómo se llama el número? A Troviani. Le ataja un penal a Troviani. Marcelo. Y jugando la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, el que iba a patear era Troviani. Y se le acerca Ever y le dice, Troviani, ¿vos te acordás del amistoso Olimpia Boca en la Bombonera cuando me pateaste un penal? Y te atajé, le dijo. Y ahí Troviani cedió el penal a, creo que era el puntero izquierdo de esa costa, que Ever le vuelve a atajar. O sea, esas son cosas que no son inmedibles para la gloria del Olimpia. Entonces, en fin, él está con ganas de trabajar, pero ya hay una decisión tomada de la directiva. Bueno, hay muchas anécdotas con Ever Almeida. Iba a ser destituido cuando en el 2013 Solalinde estaba para ser reemplazado. Van a Ecuador, creo que ganan 5-6-0. Y Ever estaba para ser reemplazado, sustituido en la dirección técnica en el 2013. Y por una cuestión de papeles, Alicio Solalinde no puede reemplazar. Sí. Así fue. Tal cual. Así mismo. Y terminó con un equipo bien limitado y a pura garra, a puro olimpismo, llegando a una final contra un equipo que se preparó para ganar esas Libertadores. Doctor Oscar Vicente Scavone, ¿y Vitamina Sánchez? No tengo la más mínima referencia a él como técnico. Recuerdo que era un muy buen número 10 de Rosario Central. Yo lo vi jugar en Rosario en un partido que perdimos de visitante en Rosario por Libertadores, un 2-0. Él hizo uno de los goles, el clásico, inexistente, pero no son excusas. Todo estuvo mal durante todo el año. ¿Cómo se mejora, doctor Oscar Vicente? Y acertando con el técnico. Va a ser clave el trabajo y lo que comunica el técnico a su plantel. Y mucho trabajo. Y vos, ¿cuándo te vas a acercar más o estás tomando distancia? Porque hay cosas que no compartís, doctor. No, voy a estar cerca del presidente. Voy a estar cerca de él, por supuesto. Ahora hay que recomponer esto o nos puede llegar ahí peor. Y bueno, doctor Oscar Vicente Scavone, agradecido. Y mirá que dijiste torneo apertura y tenés el tema de la Sudamericana, también partido único, con un equipo paraguayo. Sí, así es. No es fácil, doctor, No es fácil, es duro lo que se viene. ¿Y puede ser más duro o no? ¿O ya está todo más duro, ya es muy difícil que sea? No, digo que el remontaje, levantar esto va a ser duro para cualquiera. Y bueno, doctor Oscar Vicente Scavone, y a vos te preguntan qué sugerí, ahora estás como oyente, escuchás nada más. Estoy como oyente, estoy escuchando porque las decisiones se toman en directiva y bueno, y una vez que tomen sus decisiones estaremos allí para apoyar en lo que se pueda. Doctor Oscar Vicente Scavone, siempre muy atento con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias y un abrazo enorme y todo lo mejor para el profesor Almeida. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y las palabras del doctor Scavone. Aquí estamos en el entretiempo en cancha de Libertad en la Huerta. Paridad 0-0 entre Libertad y General Caballero. Vuelve de a poquito General Caballero. Veremos si hay o no variantes.
Recordar, Gaspar Vega se fue expulsado a los 19 del primer tiempo. Aguardamos por el ingreso del árbitro, sus asistentes, igualmente los jugadores de Libertad. Mientras, para ir apuntando, uno de los que veo es Armoa y el otro no identifico la distancia, pero se vendrán 2 cambios en General Darío. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yemí, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luquita, West, San Bernardino. Punto Eléctrico. Uno es el 18 y el otro el 31. Vamos a confirmar, sí. Machuca, Marcos Machuca 31 y el 18 Jorge Armoa. 2 variantes del lado de General Caballero y se vendrán igualmente variantes del lado de Libertad. Uno es Rodrigo Villalba, que tiene el 32. Y vamos a confirmar quién se retira mientras se hace el cambio del lado de General Caballero. Uno de los que se va es Chabús, Matías Chabús, para que termine ingresando allí Jorge Armoa. Primera variante del lado de General Caballero. El otro que ingresa es el 31 Marcos Machuca. Y se fue Rojas, el juvenil Mauricio Rojas. Ahora vamos con los cambios del lado de Libertad. Lucas Sanabria, uno de los que se retira para que ingrese Rodrigo Villalba con el 32. Y el otro que se va es Acuña Vera, el delantero Acuña Vera. Ingresa Alexis Fretes con el 14. 2 a la cancha, Alexis Fretes con el 14 y 32. Rodrigo Villalba, variantes del lado de Libertad. Esto está por arrancar en su segunda parte. Informó Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Muy bien, señores, todo listo, todo ok. Vamos a ver la pelota, Marcelo Ferreira. Va a comenzar el segundo tiempo, lo hace ahora Ferreira. Comenzó la etapa complementaria. Continúa relatando Jorge Casal. Largo pelotazo, hasta vería fallido de Vera. Quiso jugar con el recién ingresado Machuca. Les pide disculpa allí Vera. Señores, el balón le va quedando a Morínigo buscando la salida del Gumarela. Camión eficaz JMC, robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores, JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La pelota de Jiménez pone el balón en Hugo Fernández, coloca el esférico, pica bien. Alexis Fretes ganó fondo de cancha, levanta centro, gol de Tacuara. Gol. De libertad del Gumarela, de Oscar Tacuara Cardoso, como siempre letal, infalible dentro del área con golpe de cabeza. Que bien ganó fondo de cancha, recién ingresado Fretes, sobre el lado izquierdo, colocando al centro allí en el área chica. Se durmieron los zagueros visitantes, nada que hacer para Tales. Y de cabeza Oscar Tacuara Cardoso. Libertad duro, General Caballero 0. Monumental. Parecería que Fretes estaba levemente adelantado. Ahora que ver. Tacuara sí solito dentro de la chica, pero es para revisar la posición de Fretes. Hacía el ojímetro, me pareció offside. Habrá que ver si se analiza. Ganó muy bien la primera pelota que toca Fretes, el centro. El cabezazo de Tacuara. Se va a realizar el trazado correspondiente, principalmente por ese movimiento de Fretes, que había ganado bien la última línea. Se lamenta Tales por el gol, pero igual, para mí, levemente adelantado Fretes. Igual veremos qué pasa. De momento, 1-0, se trazarán las líneas. Momento del gol. Al minuto, segunda etapa. Bueno, como estaba acotando el niño, se está revisando la jugada. Por ahora 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Eusebio Llame 751. Llámanos al sitio 296060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se siguen trazando las líneas para ver la posición del recién ingresado Fretes. Fue él quien colocó el centro. Por ahora se espera la determinación del juez. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Y hay que ver, me parece que estaba levemente adelantado allí. A ojímetro parece, pero con el trazado correspondiente tendremos que analizar. Hasta aquí no hay una decisión. Van los jugadores de General Caballero a preguntar, digo, y se está realizando el trazado de líneas correspondiente. Por ahora se espera la decisión del juez. Con Recuperar la Activa tu energía extra, una línea completa multivitamínica para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIO, evolucionamos juntos. Atención, llegó la pista coleccionable de Shell para poner a prueba tus autitos. Carga Shell V-Power desde 200.000 más 160.000. Conoce más en @Shell Paraguay.
Recordando que en el bar está Ulises Mereles. Discute Tacuara allí justamente con Aldo Quiñones. Se acerca Argüello al igual que Luis Fernando Cáceres. El gol al minuto, ¿verdad, Darío? Al minuto. Bueno, ya prácticamente 2 minutos que están analizando, revisando la jugada allí. Imagínate que sea una final del campeonato, que todos estén atentos a este partido. El tiempo que se pierde para trazar línea. Y eso ya estamos en la última fecha del campeonato. Ahora sí parecería que le van a decir que es offside porque el árbitro camina ya. Sí, camina hacia el arco de general. Offside. A ojímetro era offside. Sin muchas líneas. A ojímetro el niño era offside. Pero bueno, ahora sí, anulado. Anulado el gol de Tacuara Cardoso. Esto sigue 0-0. Señores, anulado por posición adelantada de frente. Afiliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota le va quedando por ahora justamente a Fretes. Quería descargar en Melgarejo, bastante amplio el pase. Sale el arquero Tales, se queda seguro con la pelota. Habrá salida para la visita. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Prueba de casa y sentite en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza y repuestos. Variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica corte. Que permanece la igualdad, libertad general, caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Convirtió Tacuara, pero fue anulado por posición adelantada de frente, que vuelve a quedar en posición adelantada otra vez. Señores, banderina arriba, va a sacar Cáceres para la visita. Energy Gas llega hasta tu casa en Indemás. La instalación es gratuita. De libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Señores, la pelota le va quedando por ahora. En la salida, Tales despeja con la pierna derecha al arquero del conjunto de General Caballero. Balón viene arriba, golpeando de cabeza Ernesto Caballero. Baja la pelota sobre la banda derecha con otro que ingresó en esta etapa complementaria. Hablamos de Rodrigo Villalba. Por bajo la pelota para Vieira. Para atrás con el arquero. Saca Morínigo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En la UEFA Conference League con Julio Enciso como titular, el Racing de Estrasburgo lo dio vuelta. Le está ganando por 2-1 al Crystal Palace. Saca desde el fondo Vieira para Libertad. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganarlo cambia todo. La pelota le va quedando por ahora a Néstor Jiménez. Va el zaguero, levanta el esférico, pica habilitado Espinosa, pero no logra controlar. Se le termina yendo la pelota a un costado, Niño. Sí, gracias a Guille Alonso también, fiel oyente, me decía, fue bastante fina también. ¿Te acuerdas del primer gol anulado a General? Sí, le pasó el trazado en línea de Chabús. Ahí finita también la decisión de esa acción. Parecería por lo menos hacia ojímetro que era un poquito más, pero me pasó justo el trazado de que marcó la TV y deja dudas esa jugada. Esta sí se notaba un poquito más adelantado, pero esta aquí ya 2 acciones anuladas. 1-1. El primero fue para General, el otro para Libertad. Sigue mandando el 0. Y recordar que juega con un hombre menos General Caballero por la expulsión de Vega en la primera etapa. La Plata Empeños, más de 30 años de experiencia en la primera casa Empeños en Paraguay con certificación ISO 9001. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Luis Fernando Cáceres levanta la pelota, sacando por ahora Ernesto Caballero, recogiendo el rebote Rodrigo Villalba. Se aproxima al área, carga Libertad, pelota, profundidad para Ramírez. Gol en camino de Villalba, va a rematar. Cierra Argüello colaborando en defensa. Insiste el conjunto local con Hugo Fernández. La pelota le va quedando a Ernesto Caballero. Otra vez con Fernández. De vuelta Caballero cerca del área. Algubarino por el primero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. UCB Yalamen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El partido continúa 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a NGP Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-2060 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Está cargando Libertad, que es el que propone, y se entiende porque juega de local y porque está con dotación completa, con 11 dentro del terreno, con un hombre menos General Caballero. Avanza el conjunto Gumarilo con Lorenzo Melgarejo, que levanta la cabeza sobre la zona derecha. La pelota para Ernesto Caballero. Juega por abajo para Néstor Jiménez Aguirre, que está en campo rival. Hugo Fernández tiene el balón a profundidad para Espinosa. Ganó fondo de cancha, coloca centro, pelota al área. No se fue Tacuara para el gol. Tales
Tales se queda con la pelota. Reclamaron que la pelota, el balón ya traspuso la línea, niño. Y esta era una acción similar a aquella que le terminaron anulando a Libertad. Gana bien frente por izquierda. Ahora sí ya bien parado, atento Tales. Más cerrado por allí el centro. Llegó con el cabezazo Tacuara a las manos del arquero de General. Sigue siendo Libertad el que busca, el que insiste. Tiene uno más en el campo. Se defiende General Caballero, que quiere este puntito en el cierre ya del campeonato. Salida para el equipo local. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electro. Parece a 40 años generando soluciones con energía. Comecipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones comecipar.com.py. Tiro de esquina que favorece al Gumarilo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Villalba. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional. Upisa, calidad desde su origen. Señores, tiro de esquina, pelota bien arriba de Villalba, sale Tales, despeja con golpe de puño. El rebote le va quedando a Gabriel Espínola, que es rápido, pero está muy solo, Machuca. Pierde la pelota ante la marca de Ernesto Caballero y esta es la temática del juego. Se defiende con todo General Caballero, ¿no? Sí, se defiende con todo y nos pasa el medio campo. Hasta allí nada más. Aguanta, espera, busca, insiste, quiere libertades más. En este segundo tiempo me parece que hasta está atacando más el cuadro Gumarelo, que ya quiere el primero en la tarde. Avanza Hugo Fernández para el gol. Fernández para el gol, solo dentro del área. Vino. La línea. En la línea, Luis Fernando Cáceres le saca el tanto. A frente volvió a llegar Libertad, niño. Reiteraban y pedían ayer los ahí, sí, efectivamente. Ganó bien Fernández por izquierda, pero estaba levemente adelantado. Trabaja mucho eso de la trampa de la offside. Adelantar las líneas los defensores de General Caballero en esta. Ganó bien Huguito Fernández, pero estaba medio cuerpo adelantado el volante por izquierda que tiene Libertad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, Libertad General Caballero 0-0. Eso seguro Chaco. La pelota le va quedando el arquero Morinho, saca con todo Libertad, jugado en ataque, quiere ganar al equipo local. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Portugal se consagró campeón del mundo sub-17, venció en la gran final hoy a Austria por 1-0, mientras que en el duelo por el tercer puesto, Italia se impuso por penales 4-2 ante Brasil tras empatar 0-0 en el tiempo normal. Bueno, Brasil definió todo por penales desde aquel encuentro con Paraguay. Sí, señor. Después Francia, no sé a qué selección también le eliminó en penales y Marruecos. perdió las semifinales en penales con Portugal. Sí. Y hoy por el tercer puesto cayó. 4-2 en penales. ante la selección de Italia. Y pensar que Paraguay estuvo a punto de eliminarle a Brasil. Mentira. Para mí es una gran mentira. Si llegamos ahí es porque futbolísticamente no jugaron a nada de esos chicos. Y muchos de ellos están a tiempo de agarrar un libro y no dedicarse al fútbol. Porque la verdad, para mí esa sub-17 dio pena. Iba a ser una mentira si le ganamos a Brasil. ¿Llegamos a los penales? Sí, llegamos. ¿Le pudimos haber ganado? Sí. Pero nuestra realidad es que nos eliminaron. Hay mucho ya por trabajar. Bien porque nos fuimos al Mundial. Ahí sí. Pero después, para competir, ahí nos faltó mucho. Así que pónganse la pila, chicos, del sub-17. Señores, el partido 0-0 y se viene frente para Libertad. Amaro Gable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. La pelota le va quedando el arquero, va a sacar Tales, porque intentaba llegar para definir allí Melgarejo, también Villalba. Tales, seguro con la pelota. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. En Bristol, 2.000 millones en premios por tus compras 2-0 kilómetros, motos Buller, millones en efectivos, viaje al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Carga con todo el conjunto de General Caballero. Machuca levanta la pelota con Armoa, no va a alcanzar Armoa. El esférico por línea de fondo, señores, tiro de portería que corresponde a Libertad. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, BY. En Rumbos estamos para cuidarte de ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Un viejo conocido de la casa está en sintonía, el amigo Walter Benítez, que tuvo de cumpleaños en la semana. Saludos para él, la familia, siempre reportando sintonía al equipo de fútbol a lo grande. Saludos grandes para Walter allí, que reportaba sintonía, si no me equivoco, ayer estuvo de cumpleaños, así que saludos grandes para el amigo Walter Benítez allí en la zona de Itagua, el amigo camionero.
Salida para General Caballero. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad sin cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco, préstamo 0 kilómetros. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Argüello levanta la pelota dentro del área, pero termina sacando desde el fondo con golpe de cabeza. Espinosa para el equipo de Libertad, la pelota para Fretes. En realidad el juego es ampliamente dominado por Libertad, pero le falta la puntada al conjunto local. General Caballero con un hombre menos. Salida que corresponde al Gumarelo. En esta fecha que nos falta el sabor de casa para los nuevos pan dulces y budines Masa Padre, una producción especial de Lao Razo Supermayorista. Black Friday de Punto Pharma, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Los descuentos más esperados están en Punto Pharma. Avanza con Tobetacuara, Carlos Sobra termina perdiendo la pelota. Se viene Argüello para el equipo de que no puede contragolpear porque todos están atrás y nadie se muestra para el ataque. Ahora sí pica. Hay que ver si alcanza Machuca. Va corriendo por ahora, señores. Armoa, le queda Machuca. Cierra Viera en el fondo para el Humanilo. Emilieta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contratar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Compra 3 cubiertas como la cuarta es gratis. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones. Y sucursales, redes y web. Como mejor en todos los caminos. La pelota de Armoa, falta allí sobre Marcelo Ferreira. Juega rápido el propio Ferreira. Intentó Armoa el contragolpe, pero está solo atento el arquero Morínigo para el equipo de Libertad. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito, la línea Gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de la selección. Mil empeños, venta reloj, cotización de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, mil empeños. Ernesto Caballero con el esférico pisando la lona. Ernesto Caballero jugando por bajo sobre la presencia de Jiménez con el balón. La pelota le va quedando a Fretes. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Corte. Que están empatando Libertad, General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Va corriendo Rodrigo Villalba adentro del área. Atento el arquero Tales. Se queda con la pelota. Bema y Flores con usted los 365 desde el año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. En El Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Y ahora aprovechando que cayó Tales, que no sé qué molestia tiene, si es la rodilla o algo, pidió asistencia allí Tales en el último movimiento. En momento de hidratación, no sé si el árbitro indicó, pero por lo menos algunos jugadores de General Caballero se están acercando hasta el banco para hidratarse, para beber un poquito de agua. A ver, ¿dónde es el golpe? A la altura de la nuca. A la altura de la nuca, al parecer, el golpe allí. Con Villalba. Sí, con Villalba. Ese roce anterior, me parece que también para ganar unos segunditos viejos. Zorro del desierto allí. Tale Batowski recibiendo la asistencia médica correspondiente después de ese roce que tuvo allí con Villalba. Sigue insistiendo, buscando, quiere anotar Libertad, pero hasta esta parte no puede el cuadro Gumarelo ante Rojo del Este. El partido está 0-0. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Hoy en la UEFA Europa League el Aston Villa le ganó por 2 goles contra 1 al Young Boys, mientras que por el mismo resultado 2-1 la victoria de Roma ante Midtjylland. ¿De dónde ese equipamiento que? Midtjylland de Dinamarca. Dinamarca, mira, quiero ver los colores. Allí no jugó Riveros con Santander. Llegó a jugar en esa época. En Copenhague estuvo Santander. En Copenhague. Y el otro era Brøndby. La River estuvo en el Brøndby. Sí. Ay, sí. Hay varios equipos que a veces perdemos un poquito el rumbo, la vista, pero ayuda mucho este tipo de conferencia y compañía para ubicarnos en el mapa futbolero internacional. De repente alguno que sorpresivamente aparece. Aquí me pregunta, porque justo creo que perdió señal de su celular, Damián, ¿cómo sigue el equipo de Enciso? Me dice que le está haciendo un seguimiento al Estrasburgo. Está en tiempo extra, van 49 del segundo tiempo, gana 2-1 el Racing de Estrasburgo ante Crystal Palace. Enciso fue reemplazado a los 44 del segundo tiempo, jugó 89 minutos. Bien, por eso pensé que me iba a decir reemplazado a los 10, a los 15, no, entonces ya casi solo al final. Buena noticia, sesión con esta que de Libertad. Cuando va Fernández el disparo por encima del arco, llegó Libertad. Intentó otra vez con Fernández, iba a hacer un golazo de zurda, uno de los más destacados dentro de este semestre de las caras nuevas, el ex Olimpia, Huguito Fernández, y un disparo que pasó relativamente cerca, buscó, intentó, probó, cerca, sigue buscando, sigue insistiendo el cuadro Gumarelo, pero no puede anotar, y cuando tuvo puntería, enfrente principalmente en el primer tiempo se encontró con las buenas tapadas de Tales.
Tales, el arquero de General. El juego 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que hablar en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio, llámame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Luego de este partido con Diego Iván, Víctor, Germán, todos los compañeros en el Ricardo Gregor a las 20, Recoleta Nacional. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, un café, traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Reclama algo Guiñazú, finalmente tiro de esquina para que vea al caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota. Casi me atragante, increíble, ¿eh? Le va a pegar la pelota el... Ayúdame, niño, por favor. Sí, tranquilo. Está con una aceleración importante de Jorge Luis, sí. Carga. Puede traer también aquí una asistencia. Llamar a los muchachos ahí. La ambulancia no se me ahoga, Jorge Luis, que ya es la última fecha del campeonato. Jugó Gallardo. Sí, Contra Saliba. El amigo, sí. Yo creo que una mezcla de Saliba y Gallardo. Sí. Así que cualquier cosa le metemos relato. Ya estamos en última fecha, podemos relatar. Sí. Está ya recuperado, se está recuperando a poco. Antes, Darío, y volvemos. Empezá tu carrera en la Universidad Americana, convocatoria 2026 abierta, presencial o virtual, doble titulación internacional y mucho más. Inscribite ya. El centro, pelota, la está afuera. Sí, no, pero me asustó aquí. Damián se fue a llamar a gente de la ambulancia. Se nos ahogó de repente en el relator. Pasa que él acelera Fórmula 1 y el partido de Fórmula Karting. Están allí a media, hermano, muchachos, y el modo Champions. Pero me gusta ese tipo de relato para darle vida, porque esto es radio, entonces tenemos que darle vida al partido que cada tanta cuenta gotas. Hay situaciones, hay emociones, pero está hasta aquí fallando los protagonistas porque no hay gol. A ver qué pasa en esta. Cuando va Espinosa, el disparo al arco, lejos afuera, lejos el remate de Espinosa, niño. Probó, intentó entre un centro y un tiro al arco. Espinosa ganando sobre el perfil izquierdo. Una buena proyección del volante lateral que tiene libertad. La pelota sobre el travesaño y ya se escucha la campanita de Gustavito. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Libertad General Caballero están empatando 0-0. Y su seguro Chaco. Saca la pelota desde el fondo Tales, balón bien arriba Tales. El esférico sobre la presencia de Marcelo Ferreira. Golpeando con el pecho Ferreira, vaca para Armoa. Qué bien se fue Armoa. Está el gol de General Caballero. Armoa para el gol, el arquero. El arquero Morínigo se queda con el balón, niño. Después de mucho, en 20 de partido, la primera situación de sobrepasa 3/4 de cancha General Caballero en esa última. Es más, quedó caído. Allí Armoa en la última línea. Habrá que ver qué pasó con Armoa. Está caído vía asistencia. Es cierto, fuera del campo, pero cayó el jugador de General Caballero. El centro allí llevó cierto peligro en este avance el cuadro rojo. Reiterar que está con uno menos desde los 19 del primer tiempo por la expulsión de Gaspar Vega y ahora lesionado el jugador de General Caballero que está caído. Creo que se hizo el vivo y se metió al campo porque estaba lesionado afuera y ahora se metió nuevamente al campo el hombre de General, pero allí retorciéndose el dolor. Va cargando Libertad, la pelota le va quedando a Villalba dentro del área. Villalba para Lucena que ya pisó el campo. Ángel Lucena saca el disparo. Bloquea bien la marca Argüello. Recapturando frentes para Libertad. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores, déjalos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con sí que queda bien. En San Justo y Hierros, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perfecto socorro en Ñemby. Venta 083-309-813. Re San Justo y Hierro. Del otro lado quedó sentido golpeado Marcelo Ferreira. Lo están asistiendo al delantero de General Caballero. Hay pausa, 22, segunda etapa 22 de juego, 0-0. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Chorti. Los choris de viene la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Chortitzer. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se va recuperando el futbolista de la visita. Esto está 0-0, niño. Tobillo izquierdo parece la distancia, así mirando las asistencias en tobillo izquierdo, donde se terminó lesionando el hombre de General Caballero. Y esto se va a reponer. Este tipo de partido así que no es medio aburrido. Es cierto, el reglamento dice 45-45, pero yo jugaría 30-30 nomás ya. Y vamos a pegar, le soltamos la monedita de la última fecha. A ver si viene o no el gol. Ayer estiramos el 0-0 y hoy estamos estirando nuevamente el 0-0. Ojalá que se venga el gol aquí en la Huerta. Lucena y el ataque Gumarelo. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Red Band Electroban 28 y 29 de noviembre. Heladeras, aires con wifi incorporado, congeladores y mucho más. Comprando HD Play puedes ganarte un viaje al Mundial. Red Band. Agradecido al niño que está detrás del arco de Tale Batowski, porque allí fue el tiro de Ángel Lucena.
arriba sobre el travesaño, sobre el vallado olímpico. Y los dos hinchas de General Caballero se pelean. Solo dos están allí detrás de la pelota. Y estos chicos se pelean por el balón porque los otros están en la grada alta. Lejos afuera. El tiro Lucena. Es pelota en la salida para el equipo visitante. Alenta el Albirrojate de la grada con la promo 40 años de Grimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El que se fue Iván Ramírez, en el anterior para el ingreso de Lucena. Acaba de ingresar con el 15 Ángel Lucena, que yo ya había un par de actividades porque ya tuvo chances para anotar. Se fue Iván Ramírez. Señores, la salida de Lucena justamente levanta para Fretes, camino al gol, solo dentro del área para tacuar a Tales. Otra vez Tales se queda con la pelota. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. En esto, glosados 15% ahorro con tus tarjetas de crédito Itaú, 20% con tarjeta de crédito personal Banca Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Uno que está siempre y ahora en el cierre también del campeonato reportando sintonía, Blas Antonio Serafini. Saludo para él. Muy bien, allí en la zona de entre Ñemby y San Lorenzo, en Chinalco. Cuando se perfilan Jiménez y otro futbolista, ya confirmamos en el equipo visitante. Se viene Melgarejo para el equipo de Libertad, colocó centro, sacando de cabeza Luis Fernando Cáceres. Insiste Melgarejo, vuelve a despejar desde el fondo Argüello para el equipo visitante. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti y Perropar construyen contigo. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 083-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Vera va recogiendo el rebote para el equipo de General Caballero, que aguanta la embestida constante de Libertad, niño. Y se verán cambios del lado de General Caballero. Camiseta 25 para Ángel Aguilera. 25 para Ángel Aguilera. Se viene también el 28. Juan Franco y el 29 Osmar Jiménez. 3 variantes tendrá el equipo rojo. Aguilera, Jiménez y Franco están por ingresar en el equipo de Velar. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litros indica Jorge. Que siguen empatando Libertad General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Bueno, Velar ya pidió el cambio, me parece que el juez no se da cuenta, allí también Guiñazú interviene, va a ingresar, o al menos se perfila Roque para ingresar en el equipo de Libertad, prepara 3 variantes el rojo mallorquino, la pelota de Argüello, cierra la marca Fretes, Argüello recoge el rebote, le va quedando a Cáceres. Por la UEFA Conference League terminó el partido, victoria del Racing de Estrasburgo por 2-1 del Crystal Palace. En el Estrasburgo arrancó como titular y jugó hasta los 44 del segundo tiempo Julio Enciso. Señores, la salida de Lucena para el equipo de Libertad. Fácil marca, máquinas, herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera. Cada ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Va Melgarejo para el gol, tira otra vez Tales. Se está luciendo el arquero visitante. Se está luciendo en esta no tan esquinado, pero atento, bien parado donde tiene que estar un arquero, asegurando, atenazando esa pelota a Batoski. Le pegó con las piernas menos hábil, con la pierna derecha. Allí Lorenzo Melgarejo, después la buena jugada de frente por izquierda, un cierto enredo en el fondo. No logró sacar el defensor del equipo de General Caballero, le quedó el Melgarejo, derechazo. Tale Batoski se quedó con ese balón. Cuando se vaya el balón a un costado, allí sí se realizarán de los 3 cambios que comentábamos. Está para ingresar Aguilera, Franco y Jiménez en el equipo del cuadro rojo, pero antes se tiene que detener el juego. Esto sigue 0-0 cuando va. Está el gol, es penal. Y no sé si lo va a echar a Tales. Penal y no, la tarjeta amarilla. Increíble, venía haciendo todo bien Tales. Y en esta increíblemente el error del arquero. Cuando quiso reaccionar ya lo termina tocando al futbolista de Libertad. Se confió Tale Batoski, cometió el penal, no le puede creer Ovelar. No lo puede creer Ovelar. Se durmió. Pensó que él solito iba a llegar a esa pelota. Se durmió Tales, no lo puede creer. Se anticipó muy bien Espinosa. Era un balón fácil, picaba en las narices de Tales. Se durmió, se le anticipó allí. Salvo que sea un especialista para lanzarse el hombre de Libertad. Pero para mí que no, para mí se termina durmiendo Tales. 1, 2, 3 piques. Y sí, le termina tocando. Se durmió Tales, ya tenía que asegurar esa pelota. Espinosa puntea y después hay un contacto. Si bien Tales dice no. Epa. Mirando la reiteración me quedan dudas. Parece que no, Parece que no al final. Parece que no. Aquí en vivo y en directo yo me trago y pareciera que sí. Pero mirando la última reiteración, no. Tales está muy confiado y dice que no. ¿A usted qué le pareció la imagen si es que tienen
No le toca. Para No, mí no le toca, ¿verdad? Se lanza. Esa última imagen me parece que fue clara, ¿verdad? Sí, porque en el primer golpe de vista sí parecía en contacto. el primer golpe. Sí. Nosotros también aquí observamos eso. Por eso también el árbitro. Pero después me parece que fue un especialista, Matías Espinosa, en lanzarse. Igual Tales se confía. Es el pecado por allí de Tales haberse confiado. Igual veremos qué le dice Ulises Mereles en el llamado allí al árbitro del partido. A todos creo que nos engañó el hombre de Libertad. ¿Se va a ejecutar o no el penal o hay llamado VAR? Por ahora, señores, penal para el equipo de Libertad. Le va a pegar Tacuara Cardoso y no. El juez está seguro, ya dio la orden. Le va a entrar Tacuara, que parece como retrocede. Le va a bombardear a Tales. Le quiere quemar la nave, va Tacuara, apunta, vino o no el disparo. Tales. Para coronar una gran tarde, señores. El arquero se queda con el penal de Tacuara. Remate sobre el poste izquierdo. Allí fue el arquero visitante y se queda con el esférico, niño. ¿Y de qué manera le dedica ahí al compañero? Porque creo que Cáceres también le había reclamado la forma que hizo el penal. Se va y le grita en la cara a su propio compañero. Porque abajo, hace rato que no falla un penal Tacuara en el torneo local. Habrá que ver. Muchos se van a acordar de ese famoso penal en el Mundial. Después de eso casi no le vi más raro desperdiciar penales a Tacuara Cardoso. En esta aguantó, esperó. Hay un grito de guerra de Tales Batoski, que así como se equivocó para tocarle levemente suavecito, se regaló allí Tales, pero después fue un autorregalo la forma que le termina tapando el penal. Se fue bien al poste izquierdo Tales. Terminó quedándose con el balón. Nieto le sale a Libertad. Tacuara Cardoso desperdicia un penal. Habrá que ver después de cuánto. Hace rato no recuerdo, por lo menos en Libertad, que desperdicia el penal. Tapó Tales este penal al jugador de Libertad. Sigue 0-0. garantizado. 120 años y 120 premios. Compras por 50.000 y tienes cupones electrónicos. Marca por... Después de cuánto, hace rato no recuerdo, por lo menos en Libertad, que desperdicia el penal. Tapó Tales este penal al jugador de Libertad. Sigue 0-0. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanjión volvió con la confianza y solidez de Automotor, potencia, tecnología, respaldo garantizado. 120 años y 120 premios. Compras por 50.000 y tienes cupones electrónicos. Marca por... Estar de vuelta y va a aprovechar Humberto Velar para realizar las variantes. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio que le da el litro exacto. Indica Jorge. Libertad General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Pausa, se van a refrescar los integrantes. Natural. Mario Díaz de Ibar, el juez allí en el Ricardo Gregor, asistido por en el bar Ricardo Figueredo en la jornada de hoy jueves, en el cierre de estos dos partidos, y la fecha termina el día domingo. Allí vamos a conocer al campeón del clausura. Por ahora Cerro en la punta le saca la ventaja a Guaraní, que juega en Capiatá con Luqueño en el defensor. Este metal en Cerro. En Copetrol cargas de 100.000 y puedes ganar uno de los dos paquetes para ir al Mundial. No me voy también. Copetrol, vamos. Proyecta tu futuro eligiendo Ibero. Habilitamos el bachiller científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Informate en ibero.tu.py. Ahora están retornando los protagonistas al campo de juego. Señal de Humberto Velar para que se realicen los cambios. Mira el árbitro Quiñones. Se van a realizar las variantes en la visita. Estamos con la información. Informa personal Elegí, la conexión total personal Flow. Son 3 en total. Osmar Jiménez, también Juan Franco y Ángel Aguilera. Son futbolistas que vienen teniendo amplia participación en esta temporada en el rojo mallorquino. Hay que ver quiénes se retiran. Creo que sí, aquí me comentan que ya fue la reunión en Asunción, porque aquí está Hugo Romero y también Felipe Jiménez. No fue. Osmar Jiménez, también Juan Franco y Ángel Aguilera. Son futbolistas que vienen teniendo amplia participación en esta temporada en el rojo mallorquino. Hay que ver quiénes se retiran. Creo que sí, aquí me comentan que ya fue la reunión en Asunción, porque aquí está Hugo Romero
Y también Felipe Jiménez no fue finalmente en Pedro Juan porque me habían dicho que estaba para viajar allá, pero como está aquí, ya le presentó la renuncia y el entrenador renunció, Felipe Jiménez. La reunión fue aquí en Asunción, capítulo cerrado lo suyo allí en Pedro Juan, y habrá que ver si se confirma en las próximas horas lo de Nacional para Felipe Jiménez cuando aquí se dan los cambios del lado rojo. Señores, se retiraron Marcelo Ferreira, Mauricio Rojas y Víctor Arguello ingresando, Osmar Jiménez, Juan Franco y Ángel Aguilera en la visita. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Con Easy, el cliente puede titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetro. Nice, especialistas en tecnología. Melgarejo barata, 40, intenta bajar de cabeza la pelota. Y Ángel Aguilera en la visita. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Con Easy, el cliente puede titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetro. Nice, especialistas en tecnología. Melgarejo barata, 40, intenta bajar de cabeza la pelota, le va quedando a Villalba con todo Libertad que sigue presionando, tratando de conseguir el gol. Falló un penal, Tacuara Cardoso terminó tapando letales, tiro de esquina para el local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Villalba. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, Calves y mucho más. Asunción y muy Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luquita, Guay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Disfrutar Lactolandia, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolandia Top of Mind por 11 años consecutivos. Va al centro, pelota bien arriba, termina sacando la defensa. Recoge Lucena sobre la banda derecha. Va a jugar allí con Hugo Fernández que está cerca. Fernández con la pelota. Recoge porque estaba cerca allí en alta presión Ángel Aguilera. Casi se complica Hugo Fernández. Pelota por abajo para atrás con Jiménez. Cámenes Picaco, JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores, Rey JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEB, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANES. Infoserrano.tu.py. Pegar a la pelota. Casi me atragante, increíble, ¿eh? Casi me atragante, increíble, ¿eh? Con un nudo en la garganta. Pegar a la pelota. Tienes todo, sí. Un nudo en la garganta, ¿verdad? Sí, cosas que pasan. Relato a vivo y con la aceleración allí. En un momento se podía trabar la máquina y se tragó, era la saliva. Más sobre todo en un momento Jorge Luis, casi recurrimos que a los servicios paramédicos del Club Libertad, pero ya está bien nuestro relator Jorge Luis, el hombre del Pacaraví. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. El partido sigue 0-0. Y su seguro Chaco. Y se planta bien atrás del conjunto de General Caballero aguantando el marcador. ¿Cuántas veces ya llegó Libertad? Falla en un penal inclusive. Porque General Caballero juega desde el minuto 20 de la primera etapa con 10. Y va Melgarejo para el gol. Ahora sí, cantamos el gol. Está. Gol. Gol. De libertad del Gumarilo. De Lorenzo Melgarejo con la zurda. Picó solo a espalda de los zagueros. En diagonal. Fusilardo a Tales. Nada de colocar, señores. El disparo potente. Cruzado por bajo, poste izquierdo. Se arroja Tales, no alcanza. Y pasa al frente local. Que venía martillando, golpeando, buscando, insistiendo. Encuentra el gol con este zurdazo de Melgarejo. Última fecha del clausura aquí en la Huerta. Libertadura. General Caballero 0. Lo hace Lorenzo Melgarejo para el local. Monumental. Decíamos que se estaba cuidando bien en el fondo General Caballero y justo decidieron adelantar un poquito sus líneas. Quedaron algo adelantados sus centrales. Balón largo, pedían offside, pero no estaba adelantado, mejor dicho. Lorenzo Melgarejo ganó muy bien. Hace la diagonal ante la salida del arquero Tales, que tapó 1, 2, 3 veces. En esto ya no pudo. Fuerte abajo, esquinado la definición de Melgarejo. Insistió bastante, buscó y encontró el premio en la tarde. El Gumarelo Repollero, que está con un hombre más en el partido, gana el local 1-0 a la visita. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. Gana Libertad, señores, en esta última jornada del clausura. Va a sacar Jiménez para el equipo local. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que hablen Quitadores de Lascar, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cebellalmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Aguantó hasta donde pudo
pudo General Caballero y Contales, que terminó sacando muchas pelotas, pero en esta ya no pudo. Sí, varias pelotas. Y a continuación se vendrá Recoleta Nacional. Hoy allí con Diego Iván, con Víctor y Germán. Para lo que se vendrá igualmente más tarde. Y Luis Vidal está para jugar. Luis Vidal, el presidente de Recoleta, así como decía hace rato Ali, 51 años tiene Darío, ¿verdad? El presidente de la actualidad, 51 años. El presidente de Recoleta. Sí, 51 años tiene Luis Vidal, que nos había confirmado también por línea privada el presidente, el técnico Sí. Está para jugar. Jorge González, que está concentrado y está para jugar. Está para jugar. Veo aquí camiseta 24 por él. 24 va a utilizar allí Vidal. Después ya con los compañeros los detalles. Saca desde el fondo Jiménez para General Caballero. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. En época de pandemia, el último, si no me equivoco, era Nelson Bernal con 49 años. Si no El mal no último, recuerdo. sí. Y ahora en la B, o en la C, el arquero TikToker también, Argüello, 50 años, pero está en el ascenso. El arquero General Caballero del Matarife. Pero en primera, ahora será Luis Vidal. Habrá que ver si entre unos 5 o 10 minutitos. Pero así como están las cosas, está para jugar en Recoleta el presidente del cuadro canario. Aquí Libertad gana 1-0. Con Recuperar la Activa tu energía, esta es una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Atención, llegó la pista coleccionable de Cell para poner a prueba tus autitos. Carga Cell V-Power desde 200.000 más 160.000. Conoce más en @Cell Paraguay. Se vendrá Roque en el Gumarelo. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino en la más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se va Huguito Fernández y en la cancha Roque Santa Cruz. Al campo Roque Santa Cruz, camiseta 24 para Roque. Y como dice aquí nuestro jefe técnico Damián, es verdad, al campo estarán los dos juntos. Ya algún par de partidos jugaron juntos Tacuara y Roque. Señores, tiro libre en su terreno. Pelota para General Caballero. Prueba los no ketchup de mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota le va quedando a Lucena, jugando por abajo con el arquero Morinillo. Esto se está yendo de a poco, 39. Jorge. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM1080 y todas sus plataformas. Ya estamos aquí en el estadio Ricardo Gregor para presenciar y compartir las emociones del último partido, el segundo que va a cerrar esta jornada futbolera del jueves, en la última fecha del torneo clausura entre Recoleta y Nacional. Cuando quieras, compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas como la de... Muy bien, antes marcamos el tiempo de juego. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Con el gol de Melgarejo, Libertad le gana 1-0 a General Caballero. Hizo seguro Chaco. Monumental. Sí, Germán. Recoleta forma con el 1, Gonzalo Falcón en el arco, defensa 2, Facundo Echeguren, 3, Luis Cardoso, 23, el capitán Juan Núñez y 29, Ulises Coronel, media cancha 30, Hernán Pérez, 32, Matías López, 6, José Espínola, 20, Junior Noguera y 24, Thiago Vidal. En ataque, el referente es el 17, Wilfrido Báez. Esa es la alineación inicial de Jorge González en el equipo local. Por su lado, Nacional forma con Santiago Rojas, el número 30 en el arco, defensa 14, el capitán Claudio Núñez, 2, Alejandro Maciel, 5, Gastón Benítez y 19, Darío Cáceres, media cancha 33, Orlando Gaona Lugo, 40, Fabricio Jara, 10, Carlos Arrúa y 22, Mauricio Cabrera. En ataque, el 18, Iván Valdés, acompaña al 20, Adrián Benítez. Ese es el equipo titular de Pedro Sarabia en el Trico, partido que arranca a las 20 horas con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y con el VAR de Carlos Figueredo, Jorge. Muy bien, gracias, Germán. Informó. Personal, elegí la conexión total personal Flow. A las 20 el partido entre Recoleta Nacional, como estaba acotando Germán Tilner, arbitraje de Mario Díaz de Vivar, Carlos Figueredo en el VAR. A pesar de que está ganando Libertad y quedan todavía 5 más el descuento, me parece que es difícil. Difícil, porque ahora inclusive estuvo cerca de anotar Libertad.
Buena corrida otra vez de Chico Frente sobre el perfil izquierdo del centro. Estaba entre Tacuara, Roque, no le pegó bien Roque, pero ya también el desgaste, era un poco difícil aguantar todo el partido. General Caballero buscaba, insistía permanentemente Libertad, con ese hombre menos principalmente, igual es para aplaudir. Lo de General Caballero que hoy está jugando con un equipo mixto, debemos reiterar eso. Gran parte de sus titulares se están cuidando ya para el último partido para ellos, el juego de la Supercopa. Después veremos qué pasa en la intermedia. Cuando va Tacuara para el segundo, le termina sacando otra vez Tales. Salida para General Caballero. Sobre lo que mencionaba Jorge Sosa anteriormente, la información de Felipe Jiménez lo confirmó en el extra de Fútbol a lo Grande el propio Felipe Jiménez. Ciclo cumplido. Dejó de ser entrenador de 2 de mayo, mantiene reservas sobre su futuro. No pudo en toda la tarde Tacuara con Tales y se enojó Tacuara. Sí. Aquí un vecino va a estar feliz porque no les miento, tiró a la calle Tacuara Caroce cerca de la vía férrea. Enojadísimo Tacuara por el mano a mano con Tales. El balonazo allí en medio del árbol. Se fue para allí, se perdió la pelota. Los pasapelotas van a buscar allí. Y entonces decía Darío, habló Felipe con los compañeros allí en la TV y confirmó su salida, ¿verdad? Sí, señor, lo confirmó. Ya tendremos también en breve el audio para compartir con los compañeros y la audiencia aquí a través de Fútbol a lo Grande versión radio por Monumental, pero lo confirmado es que ya no sigue siendo técnico de 2 de mayo. Correcto, así como antes, ¿se acuerdan lado A y lado B del cassette? Bueno, el lado A que me habían contado era que renunciaba. A ver si se cumple ahora el lado B, lo de Nacional, que en principio es el candidato 1 allí, si bien habían negado, porque también estaba lo de Rodrigo López. Pero lo primero ya está, la renuncia, porque un equipo de primera le dijo, renuncia a donde estás y allí nos comunicamos contigo. Y en principio parecería que ese equipo es Nacional. Veremos qué pasa en las próximas horas. Cuando va Espinosa para el segundo gol en camino, vino Roque, desplazó con la mano y es salida para General Caballero. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, las instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Vileta 1 y 2, comunicado al 413-7000, a Paraguaya Inmobiliaria S.A. 44 clavado, esto se está yendo de a poco, gana 1-0 Libertad. Ingresa a www.aposta.le, aposta, a ganarlo cambia todo. Acerca tu artículo y valora la plata empeños y te damos el mayor préstamo con el interés más bajo. Contactarnos al 021-688-6600. La plata empeños es justo lo que necesitas. Aquí está un fanático de Estrasburgo. Contanos, ¿terminó o no terminó el partido de Julio Enciso con Estrasburgo? Sí, señor, terminó con victoria 2-1 del Racing de Estrasburgo ante el Crystal Palace. 2-1 ahí. Terminó dando vuelta al equipo Enciso, que está jugando y decía hasta los 44 segundo tiempo, bien por Enciso. 89 minutos 89, de juego. Sí. Enciso 44 del segundo tiempo fue reemplazado en la victoria de su equipo por 2-1 ante el Crystal Palace por la fecha 4 de la fase de liga de la Conference League. Mega y El Murabet marcaron los goles para el Racing de Estrasburgo. Mitchell había anotado el primero para Crystal Palace. Hablando de El Murabet, pero desde Asia, 7:22 de la mañana, desde la zona de Asia, nos escucha el amigo Shenlong, ya despertando para su día viernes. Fiel oyente de nuestro amigo desde Asia. Es un paraguayo que hace rato está allí, le sigue a su Olimpia querido, pero fanático de las transmisiones de fútbol, el amigo Shenlong desde Asia. Cuando va Aguilera está el empate, no pudo rematar. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Que Libertad le gana 1-0 General Caballero. Eso seguro Chaco. Y se enoja Humberto Velarde. En esta tuvo una buena chance el rojo mallorquino, señores. Llegó el conjunto visitante, no aprovechó. Gana Libertad 1-0. Se juega 5 más hasta los 50. Ingresa a www.aposta.le, aposta, a ganarlo cambia todo. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Va sacando la pelota desde el fondo el arquero Morínigo. Esto se está yendo. Ganando Libertad por ahora 1-0. Está reclamando algo allí Guiñazú. La salida de Jiménez pone con Ernesto Caballero. Caballero para Roque Santa Cruz. Pica solo Villalba y se viene por el segundo Libertad. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-72856. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Parra. Unisal, sede Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambareque, Peteita, Huácaro, en el Obvio, Villarrica, Caguasucio del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Machuca lo puede empatar, aunque no pudo sortear, escapar de la marca de Espinosa.
Se viene Ángel Lucena para el equipo de Libertad jugando por abajo para Fretes. Fretes se escapó de la marca allí de Aguilera. Recupera sin embargo Jiménez por el medio. Vuelve a perder ante Fretes. Desplaza en campo rival. Va Tacuara y se arroja al suelo. Termina sacando el lateral derecho. Vera saque de costado cerca del banderín para el Gumarila. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gana Libertad 1-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con el chorizo calabresa con queso y tojana con hierba salaco picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Amaro Gauli, la camionetaza al mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Prueba hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. El sábado vamos a conocer a un equipo que va a jugar de intermedio el próximo año. Será el 3 de noviembre o el 15 de mayo de Itapé. En la ida, el partido terminó 1-1. Pusieron mal tu alias su número de cuenta. Deja de entrar en Escuelita. Asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Para usted, ¿quién sube? ¿3 de noviembre o el 15 de mayo? ¿Quién sube para usted? Para mí, uno que tiene nombre de equipo calendario. Carga Tacuara, remató mal afuera. Pero no te jugaste ninguno, niño. Por eso, el equipo de calendario. No, le tiro una ficha al de Itapé. A ver cómo anda el de Itapé. ¿Usted? ¿Para qué? ¿Quién sube? Para mí también el 15 de mayo. El 15 de mayo. Se viene con todo, ¿eh? ¿Qué dice Darío Arguello? ¿3 de noviembre o 15 de mayo? 15 de mayo. 15 de mayo. Darío Colmán. 15 de mayo también. Y Gustavito no le pregunto porque él es de barrio 3 de noviembre, ¿eh? Y no es Nos contra. está mirando mal ahora. Pues nos mira mal, sí, porque noviembre, fecha feliz. él llegó hasta la sub-15, creo, en su momento de. Después conoció los viernes famosos, una conocida discoteca y se dejó el fútbol Gustavito. 3 de noviembre y Puponala 3 de noviembre. Sí, él es hincha el 3 de noviembre. Saludos a la gente del barrio San Pablo. No es nada en contra, pero parece que jugó bien el otro día Itapé. Buen partido del equipo el 15 de mayo. Pero la revancha veremos qué pasa el sábado a las 16. Señores, se está yendo el partido. Gana Libertad 1-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Roque para el segundo. Vino. Gol, 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 gol. Gol. Gol de libertad del Gumarila de Roque. Increíble Tacuara. No pudo en toda la tarde con Tales. Lo termina bombardeando, fusilando allí Tacuara Cardoso. Tales saca, pero ningún compañero estaba allí como para despejar definitivamente el disparo. En el rebote aparece Roque Santa Cruz. Empuja la pelota al fondo con la pierna derecha. Amplía el Gumarilo, amplía Libertad aquí en la Huerta, la última fecha del clausura. Libertad 2, General Caballero 0. Roque Santa Cruz para Libertad. Monumental. Tremendo zurdazo de Tacuara. Otra vez Tales tapándole, pero ya después ya no pudo. Cuando se recupera Tales, ya enfrente estaba Roque aguantando, esperando. Recibió la pelota, 1, 2, 3 pasitos. Ni hizo falta que empuje esa pelota. Acompañó nada más el balón. Toda de Tacuara en la anterior, pero también gran tapada de Tales. Se va ya cayendo en la última parte de General Caballero, que no pudo aguantar sobre el final. Gana y merecidamente Libertad. Apareció Roque. Momento del gol. 49 minutos, segunda etapa. Saca desde el fondo la pelota Torres. No hay tiempo final. Final del juego, final del partido, señores, aquí en la Huerta. Última fecha del clausura, jornada 22. Lo termina ganando local. Libertad 2, General Caballero 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y sube al 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. Y sobre el final, tanto buscar, insistir, termina ganando Libertad. Es cierto, era una parada difícil hoy para General Caballero, más equipo mixto y principalmente con uno menos, porque Gaspar Vega se fue expulsado a los 19 del primer tiempo. Así todo, aguantó, esperó, tuvo inclusive algunas chances. Ya en ese primer tiempo fue una figura destacada del cuadro rojo Tales, un par de intervenciones de Melearejo. Después se volvió más que especial el duelo allí con Tacuara, Cardoso, que ahora coincidentemente se abrazan con Tacuara, ahora con Morínigo, el arquero Tales Batoski, que va a cambiar camiseta con uno de los jugadores de Libertad, no sé si es con Tacuara o con quién allí, o Espinosa. La verdad, muy buen trabajo de Tales. Ahora abrazo también de Tales con Guiñazú. Para mí es un gusto conocerlo, dice allí. El saludo de los profesionales. Habrá que ver para dónde va también Tales, que me parece tiene condiciones para seguir un equipo de primera. Y Libertad se despide con una sonrisa después de un semestre bastante extraño para Libertad.
que siempre nos tiene acostumbrado a estar en la zona de arriba. ¿Será con nuevo técnico o no? Todo apunta a que sí, al parecer. Podría ser el último partido de Guiñazú. Él todavía no sabe nada. Habrá que ver si después en conferencia dice algo también. Tiene contrato vigente, pero decide la directiva. Una vez finalizado el campeonato, se va a analizar para lo que viene, si continúa o no en la estructura del conjunto liberteño como entrenador. Y sobre el cierre, con ese lindo gol de Lorenzo Melgarejo de tanto insistir, buscar, rompió bien la trampa del offside. Tiro cruzado, esa vez no pudo Tales, y en la última, en ese tiro fuerte de Tacuara, rebote, terminó anotando Roque Santa Cruz empujando, cuando antes había tapado también un penal allí a Tacuara Cardoso. De los dos, el que mereció, buscó y obtuvo estos puntos para el cierre es el equipo de Libertad. Y reiterar que hoy jugó con un equipo alternativo, el conjunto de General Caballero, cuando vemos a su presidente, hablamos de General Caballero, el doctor allí Julio Aldama, y su hijo también cruzar todo el campo de juego para ir hacia la zona del vestuario. Le saluda allí a Ovelar, equipo alternativo, y ahora ya pensando en lo que se vendrá, el partido de la Supercopa ante el campeón, si es Cerro o Guaraní. Eso vamos a saber el domingo, a ver quién será el rival en el último partido ya también en el área de primera división de General Caballero. Ahora sí hay un pronto regreso del equipo del este del país. Nosotros vamos cerrando un poquito aquí nuestro trabajo con muchas novedades. Hoy la llegada de Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia. Acaba de renunciar hace minutos Felipe Jiménez, que habló también con los compañeros, con Arturo y todos los compañeros en NPI. Suena fuerte en Nacional, a ver si se da eso o no. Hay otro técnico como Rodrigo López también como candidato allí. Así que va terminando el año y hay novedades en cuanto a jugadores, movidas y todo lo que se vendrá. Pero ya nos vamos para lo que será un partido que también promete y mucho. Ojalá que sea con goles, con emociones. Hoy sí, finalmente vimos los goles. Es más, hasta de tanta emoción hasta se nos atragantó en un momento Jorge González, pero ya está bien, ya está recuperado. Vamos hasta Diego Iván, hasta Víctor, hasta Germán. Buenas noches, Diego Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos. Sí, ya estamos acá nosotros en Campo Grande, estamos en cancha Independiente de Campo Grande para lo que va a significar este juego entre Recoleta, equipo local, el equipo canario frente al tricolor, frente a la academia, aquí justamente en esta zona de la capital, en una zona muy bonita realmente frente a la autopista, en una zona preferencial, dicho sea de paso. Estamos aquí junto a Víctor Villalba, junto a Germán Tingler, junto a los compañeros, junto a Javier en la parte técnica. Y el campo sintético está en buenas condiciones, pero realmente, como decía Víctor, estábamos hablando fuera de micrófono, si la temperatura es muy alta, ni quiero pensar lo que es dentro del campo de juego, porque no es campo natural, es campo sintético. Creo que quizás tendrá otra situación en cuanto al calor, porque no es, repito, natural, es un campo tipo una alfombra, un campo trabajado, pero evidentemente las circunstancias son distintas y eso es muy normal, y más con una temperatura bien alta justamente. Y estamos acá ya para este último juego de la fecha 22, donde Nacional se metió a Copa Sudamericana, donde Recoleta también se metió a Copa Sudamericana, dos equipos internacionales para el próximo año en la temporada 2026. Y esa es la pregunta que nos hacemos también con Víctor, aquí justamente con relación a Nacional, con relación al tricolor, justamente con esta continuidad o no de Pedro Sarabia como técnico. Hay que ver, y el propio técnico lo va a confirmar una vez culminado el juego en conferencia de prensa. Y acá me decía Víctor, también lo dijo Jorge Sosa, la gran noticia que el presidente Recoleta está en la planilla, y confirmamos con Víctor Villalba que Luis Vidal está en planilla de Recoleta. Hay que ver si ahora el técnico Jorge González lo va a poner en el segundo tiempo. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes, Víctor Villalba. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Última fecha del torneo, buscando cerrar el año con una sonrisa tanto Recoleta como Nacional. Dicho sea de paso, los dos vienen de ganar en la fecha anterior. Recoleta ganó en Pedro Juan a 2 de mayo y Nacional jugando como local ante el Sportivo Ameliano. También puede ser una noche de despedidas, esperando lo de Sarabia, a ver si continúa o no. La tendencia hasta ahora es que será su último partido dirigiendo la academia. Y del lado de Recoleta, en la banca, Alejandro Silva, otro el cual está para despedirse, porque así como están las cosas va a retornar a Olimpia para la temporada que viene. Y un partido que puede marcar algo de la historia, como decía Diego, porque está el presidente de Recoleta en la banca. En caso de ingresar, de tener minutos, se convertirá en el jugador que tiene mayor edad en disputar un partido de la primera división.
del fútbol paraguayo, porque Luis Vidal tiene 51 años, hoy el récord lo tiene Nelson Bernal, arquero del 12 de octubre de Itagua, que en su momento hay que decir, él era preparador de arquero justamente de Sarabia, y hoy está como asistente, dicho sea de paso, va a estar en la banca con Pedro Sarabia, Nelson Bernal, y en esa oportunidad, por las bajas que tenía el plantel por COVID, por las situaciones de lesionados, se lo inscribió en planilla, ingresó en el segundo tiempo, rompió el récord con 49 años. Hoy puede cambiar esa parte de la historia si es que ingresa el presidente de Recoleta. Y encima hago otro punto para agregar, porque de titular Thiago Vidal, el hijo del presidente. Así que, ¿por qué no en un momento dado se puede dar cambio papá por hijo o que jueguen en la dupla de ataque padre e hijo en esta noche aquí en Campo Grande? Obviamente, hablamos de que este es un partido intrascendente ya en cuanto al puntaje, los dos lograron objetivos, ya no hay nada más en disputa y eso permite esta situación, porque si era un partido de vida o muerte para Recoleta, está de más decir que hoy ni íbamos a estar hablando de esta cuestión de Luis Vidal. Sí, señor. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes, Germán Tiner. ¿Cómo andas, Germán? ¿Cómo estás, Diego? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM1080 y todas sus plataformas. Es así, ya estamos desde hace un buen rato aquí en el estadio Ricardo Gregor para presenciar lo que será este partido entre Recoleta y Nacional. Y recién lo remarcaba Víctor, y con respecto a las últimas presentaciones, tanto de Recoleta como de Nacional, los dos vienen de ganar, y el caso de Nacional que tiene un condimento más a favor porque viene de 3 victorias consecutivas, después de haber quedado eliminado de la disputa de la Copa Paraguay, y 3 victorias seguidas el conjunto dirigido por el técnico Pedro Sarabia. Nos referimos a la victoria contra Tembetarú en Villa Lisa, el partido por el tercer puesto que lo terminó ganando por goleada a Guaraní, y en su última presentación que le ganó a Ameliano por 2-0 jugando en casa. Digamos que está teniendo un buen cierre, por lo menos hasta acá, el conjunto tricolor, después de lo que había sido ese golpazo en el barrio Trinidad que sufrió frente a General Caballero, que a la postre terminó conquistando la Copa Paraguay en su edición 2025. 2 cambios presenta Sarabia en lo que podría ser su última presentación como director técnico del tricolor. Las variantes se presentan en la media cancha y en el ataque. Mantiene en el arco y la defensa la misma estructura. En cuanto a Recoleta, sí, ya lo citaba Víctor, Alejandro Silva es la principal novedad en cuanto a nombres que quedan fuera de la lista de titulares, aunque sí integra la banca de suplentes, y hay 2 cuestiones, dos en realidad. Por tema de decisión técnica quedan fuera, y otro por cláusula de contrato. El cláusula de contrato, ya adelantamos, se trata de Sebastián Vargas, cuyo pase pertenece a Nacional. Por esa razón el lateral izquierdo no está disponible para el profe Jorge González para este encuentro esta noche aquí en el barrio Campo Grande. Cuando quieras compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas, tanto la del Canario como la de la Academia, Diego. Ya estaremos con eso. ¿Cómo te va, Juan Silva? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Diego, y van a los compañeros de la gran audiencia de Fútbol a lo Grande. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad, litro, secto. Y su seguros Chaco. Bueno, vamos a escuchar a Felipe Jiménez. Habló en el Extra Fútbol a lo Grande con los compañeros, con Arturo, con todos los compañeros, diciendo que dejó de ser técnico del 2 de mayo. Acá lo escuchamos a Felipe Jiménez. Bueno, te fuiste del 2 de mayo, Felipe. A ver, bueno, uno en esta segunda vuelta realmente logró cosas extraordinarias, y yo creo que a veces uno tiene que saber cerrar los ciclos, saber dar los pasos correctos, y soy feliz, ¿verdad? Le di todo lo que pude al club, a la institución, agradecer a los jugadores infinitamente por todo lo que realmente hicieron para poder tener premios importantes y terminar de esta manera. Me hace feliz. Evidentemente que uno tiene que seguir dando pasos, seguir creciendo, y agradecerle a todos. Pero Juan, me dieron el puntapié para mi carrera, y bueno, uno tiene que ser muy agradecido al presidente y agradecido a toda la afición de Pedro Juan Caballero, porque realmente entregué todo, ¿verdad? Toda mi fuerza, toda mi pasión, todo mi tiempo.
le entregué prácticamente todo el combustible que tenía a esa gente, ¿verdad? Felipe, sos reconocido al 2 de mayo. ¿Vos estás en la capital ahora? Sí, estoy en Asunción. La reunión con Hugo Romero fue acá, en Asunción. Sí, me fui a su departamento aquí en Asunción. Bueno, ¿y tu futuro, Felipe? Y no tengo ningún, vamos a decirle, proyecto cercano, no tengo ninguna llamada, por eso que estoy muy tranquilo, porque era lo que quería, darme ese tiempo, explicar también todos los motivos y justamente ser respetuoso en los canales, agradecido y bueno, saber que los ciclos se cumplen y a partir de ahora mirar todo lo bueno que creo que va a venir por delante, ¿verdad? ¿Querés dejar para mañana, Felipe, la pregunta que yo por respeto al propio técnico que todavía está en función y a la pregunta que te quiero hacer, o dejamos para mañana la pregunta? Por favor, mañana. Mañana, y se entiende y se comprende. Gracias, Felipe. Muy amable. Gracias. Igualmente, Felipe Jiménez. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. ¿Cómo forman los equipos, Germán? Sí, Recoleta forma con el 1, el arquero uruguayo Gonzalo Falcón en el arco, defensa 2, Facundo Echeguren, 3, Luis Cardoso, 23 y cinta de capitán para Juan Núñez y casaca 29 para Ulises Coronel. Media cancha, 30 para Hernán Pérez, 32 para Matías López, el número 6 es José Espínola, el 20 es Junior Noguera y 24 para Tiago Vidal. El principal delantero es el 17, Wilfrido Báez. Ellos son los elegidos por Jorge González para esta última presentación de Recoleta en la temporada 2025. Retiramos 1 Falcón en el arco, defensa 2 Echeguren, 3 Cardoso, 23 el capitán Núñez y 29 Coronel. Media cancha 30 Pérez, 32 López, 6 Espínola, 20 Noguera y 24 Tiago Vidal. En ataque, el único hombre es el 17 Báez. Los suplentes son Oscar Toledo, el arquero auxiliar, Marcos Pereira, Fernando Galeano, Alejandro Silva, Luis Vidal, que como bien ya remarcaban compañeros, en caso de ingresar será hombre récord en el fútbol paraguayo, por ser el jugador más longevo en disputar un partido de fútbol de primera división en nuestro país. También está Héctor López, Claudio Garay, Iván Torres, Julio Domínguez, Manuel Schupp, Aldo González y Ricardo Britos. Por su parte, Nacional saldrá a la cancha con el 30, Santiago Rojas en portería, defensa 14 y cinta de capitán para Claudio Núñez, 2 Alejandro Maciel, 5 Gastón Benítez y 19 para Darío Cáceres. Media cancha 33 Orlando Gaona Lugo, 40 para Fabricio Jara, casaca 10 para Carlos Arrúa y el número 22 es de Mauricio Cabrera. En ataque, el 18 Iván Valdés acompaña al 20 Hugo Adrián Benítez. Esa es la alineación inicial para su última presentación en la temporada, también de parte de Pedro Saravia como técnico del tricolor. Reiteramos, 30 Rojas en el arco, defensa 14 el capitán Núñez, 2 Maciel, 5 Benítez y 19 Cáceres. Media cancha 33 Gaona Lugo, 40 Jara, 10 Arrúa y 22 Cabrera. En ataque el 18 Valdés y el 20 Hugo Adrián Benítez. Los suplentes son Elías Villar, el arquero de emergencia, Alexis Cañete, Fabián Franco, Mauro Coronel, Josías Camps, Juan González, Danilo Santa Cruz, Richard Prieto, Tobías Sanabria, Tiago González, el argentino Ignacio Bailone y Cristian Colmán, que vuelve de una lesión, Diego. Bueno, nuestro compañero Harry. ¿Le conoces a Harry Potter? Edgar. Claro, por supuesto. Nuestro compañero. Sí, Edgar Cantero. Sí, señor Harry. Estuvo hoy en el aeropuerto. Estuvo a la expectativa. Estuvo esperándole a Pablo. ¿Cómo se llama él? Pablo Sánchez. Vitamina, bro. Vitamina es su apodo, exactamente, de la época de jugador. Bueno, y estuvimos con Harry y esto decía: Vitamina Sánchez apenas pisado tierra paraguaya. ¿Te parece, Víctor? Lo escuchamos. Feliz, muy contento, muy contento. ¿Qué significa llegar a Olimpia? Un desafío enorme, una responsabilidad muy grande y bueno, ojalá que esté a la altura y vengo con mucha ilusión. No dudaste con mucha... nunca, ¿eh? No, ¿cómo voy a dudar de agarrar a Olimpia? Ni loco. ¿Qué significa Olimpia? Una responsabilidad y un paso enorme en mi carrera. Ojalá que esté a la altura de las necesidades de la institución y de la gente y de la historia
enorme de esta institución. Profe, un mensaje para el hincha olimpista. Que vengo con muchas ganas, con mucha responsabilidad y mucho profesionalismo. Vamos a hacer lo mejor posible para poner a Olimpia en el hecho. Muchas gracias. Bueno, ahí lo escuchamos a Pablo Vitamina Sánchez, técnico franjeado. ¿Cuándo será presentado, Víctor? Me imagino mañana, lo Sí, más seguro. Yo creo que mañana puede llamarse a conferencia de prensa, a no ser que hayan todavía detalles por ajustar y se espere para el sábado, porque imagino que es una visita express, generalmente suele darse la firma de contrato, analizan plantel, regresa a su país y luego ya viene a instalarse definitivamente para iniciar los trabajos de pretemporada, que serán alrededor del 15 de diciembre en Olimpia. Bueno, y como bien decías, Víctor, Alejandro Silva hoy termina su último juego, si es que juega, me imagino va a jugar hoy. Alejandro Silva y se presenta para Olimpia. Sí, se despide hoy con la camiseta de Recoleta, donde realmente tuvo un muy buen año Alejandro Silva, varios partidos como capitán, con asistencias, metiendo goles. Obviamente dentro de la irregularidad en algunos momentos, porque si habláramos de un Alejandro Silva que prácticamente jugaba bien todas las fechas, no iba a salir de Libertad. O sea, por algo dejó el Gumarelo, vino a Recoleta, cobró otro aire, otro impulso. Ahora veremos con otra responsabilidad, obviamente un peso distinto de la camiseta de Olimpia, que él ya conoce porque le fue muy bien en su momento, salió campeón, en su momento fue finalista de Copa Libertadores, así que se dará el reencuentro entre Olimpia y Alejandro Silva. Bueno, y como decíamos, también expectante en lo que ocurra con Pedro Sarabia. Hoy Nacional completo, hoy Nacional termina justamente el calendario, el torneo clausura, el tricolor que se metió a Copa Sudamericana, también lo hace Recoleta. Hay que ver lo de Jorge González, que creo que continúa Jorge González como técnico, Víctor de Recoleta. Sí, Jorge González va a continuar. Estaban arreglando los detalles para firmar el nuevo vínculo. Él va a dirigir Copa Sudamericana. Es un técnico de la casa, de hecho, porque antes de ser entrenador de primera estaba en otras funciones en el club. Apareció la oportunidad, consiguió el ascenso a primera, un muy buen primer año con clasificación a Copa Sudamericana, así que motivos sobran para que se dé la renovación de Jorge González al frente del equipo canario. Muy bien, vamos con Darío Colmán, con Juan Silva, vamos con ustedes, compañeros, y ya venimos para el juego entre los equipos de Recoleta y Nacional. Contigo, Darío, Juan. Correcto, Diego, muchas gracias. Repasamos lo que le queda hasta fecha número 22, aparte de este partido que arranca a las 20 entre Recoleta y Nacional. El domingo se define el campeonato a las 18. Cerro Porteño va a visitar a Tembeterén, Defensores del Chaco, y Guaraní recibe a Luqueño en Capiatá. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol y Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Hace un rato nada más Libertad le ganó por 2-0 a General Caballero. Suma 26 puntos, queda séptimo en la tabla de posiciones de clausura. Libertad, que cortó una mala racha de partidos sin tener valla invicta. Tras 6 partidos no recibió goles el equipo Gumarelo. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín, combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En la tabla de posiciones, Cerro Porteño tiene 43, Guaraní tiene 42, 34 para Nacional, 33 para Trinidense y 2 de mayo. Catedral Black hasta el 30 de noviembre, 60% de descuento, delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Recoleta tiene 31, 26 para Libertad y para Olimpia, 25 puntos para Luqueño, con 24 General Caballero. Si sos asalariado independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cierran la tabla Ameliano con 19 puntos y Tembetario con 15. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Tu mejor jugada es cargar en Copetrol, porque cargando desde 100.000 participas por uno de los 2 paquetes al Mundial. Copetrol, ¡vamos! El sábado a las 16 en el Defensores del Chaco se define el último ascenso a la intermedia por la promoción.
3 de noviembre el barrio San Pablo se enfrenta al 15 de mayo de Itapé, recordando que en la ida fue empate 1-1, si persiste el empate habrán penales. En el Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar, básica y bachilleratos en ciencias sociales, salud, informática y mucho más. Informate en ibero.edu.py. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. En relación a ese partido, ya están en venta las entradas en forma digital en la página de Tutti. Se van a vender el día sábado desde las 10 en el Defensores del Chaco en la zona de boleterías. Los precios son los siguientes: preferencia 50.000 y gradería 25.000. Partido, decíamos, el sábado a las 16, promoción, partido de vuelta 3 de noviembre ante 15 de mayo. Una Hilux 0 kilómetros en Nicey por compras desde 700.000 te pone en juego la marca Sony Roborock. Suman más cupones. Nicey, especialistas en tecnología. En Punto Eléctrico encontrás la electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñembú, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüey, San Bernardino. Punto Eléctrico. También el día sábado se juega la final de la Copa Libertadores a las 18 en Lima. El partido entre Palmeiras y Flamengo. El Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa enfrentándose al Mengao para buscar al campeón 2025 de la Copa Libertadores. El ganador será el primer brasileño tetracampeón de América. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Y Lactolanda está of mind por 11 años consecutivos. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Red JMC Paraguay. Hoy en el fútbol de Brasil a las 20:30 se enfrentan Fluminense y Sao Paulo. En Fluminense no fue convocado nuestro compatriota Rubén Lescano. En Sao Paulo arranca como titular Damián Bobadilla. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. A las 20 horas en el Ricardo Gregor se va a jugar el partido entre Recoleta y Nacional. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000, Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Atención, llegó la pista coleccionable de Cell para poner a prueba tus autitos. Carga Cell V-Power desde 200.000 más 160.000. Conoce más en @Cell Paraguay. Darío. Sí, señor, adelante. Gracias, muy amable, Darío. Bueno, ¿qué tenemos en cuanto a público, Germán? Muy poco público, Germán Tigner. Es así, Germán, ¿verdad? Sí, se concentra mayormente en el sector preferencial, pero no es el número habitual al que nos tiene acostumbrado Recoleta, principalmente cuando juega de local aquí en el estadio Ricardo Gregor. Una cuestión que se conjuga entre varias cosas, ¿verdad? Como por ejemplo el día laboral, una cuestión de que Recoleta ya tiene finiquitado lo que tiene que ver en cuanto a su objetivo principal o sus objetivos principales de esta temporada 2025, como por ejemplo era la salvación del descenso, de olvidarse rápido de la cuestión de la zona roja del promedio y también la clasificación histórica a la Copa Conmebol Sudamericana para el año que viene. Entonces de ese lado se entiende la cuestión de Recoleta y Nacional, que es minoría obviamente por ser visitante, se ubica ya en el sector de Plateas. De a poco también el aficionado tricolor, los más fanáticos, se van ubicando en ese sector. Y hablando de Nacional, ya los suplentes toman asiento en su respectiva banca, en la banca que da hacia la izquierda, hacia el arco norte, comparando con el Defensores del Chaco. Esto para ilustrar un poco la audiencia. Y de a poco también ya van formando fila los titulares para empezar este partido en breve, Diego. Bueno, llegó el Canario, Germán. Con este calorazo está el Canario. Y bastante admirable eso, Diego. Pero ha estado en situaciones peores. Ha estado en situaciones en las que, por ejemplo, te cito nomás esto como una cuestión particular. Una vez ocurrió, era el partido Recoleta con 2 de mayo. Recuerdo bien, partido que lo ganó Recoleta 2-0 al equipo Pedro Juanino. Hacía un calorazo, un solazo. Ese partido empezó a las 5 de la tarde, si no estoy equivocado. El pasto sintético caliente y encima se regó. Ahí ya te imaginarás la evaporación, el calor húmedo que eso generó. Y él igual estaba ahí alentando, pidiendo, animando a los hinchas, ahí haciendo su rol de mascota, el Canario,
con el amor que le tiene que tener justamente a la institución, a Recoleta. Estaba aquí en el sector preferencial donde anima aquí a la hinchada cuando hace de local aquí en el Ricardo Gregor, Diego. Así que ha estado en situaciones peores, ahora de nuevo hace calor, pero como ha estado en situaciones peores, no es tampoco de extrañar esa cuestión que vos remarcás, pese al calor que esté en esta situación hoy, aquí en el último partido de Recoleta en la temporada. Contigo, Juan. Atención, llegó la pista coleccionable de Shell para poner a prueba tus autitos. Carga Shell V-Power desde 200.000 más 160.000. Conoce más en @Shell Paraguay. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Infórmate al 218-4000, Caja Mutual. Muy bien, está Nacional esperando justamente el ingreso al tricolor. Hoy será visita nacional que está en Copa Sudamericana. Y de a poquito están llegando también los de Recoleta, se van a posicionar en círculo central esperando al árbitro Mario Díaz de Vivar. Un dato extra respecto a este partido, porque si Recoleta gana por 2 goles de diferencia, va a llegar a 34 puntos y superará a Nacional, que también tiene 34, que en el partido de la primera rueda le ganó por 1-0. Así que si Recoleta gana este partido por 2 goles de diferencia, terminará tercero. O sea que meterá podio el equipo de Recoleta este año en la primera división. Excelente el dato. Bueno, ahí estamos viendo a Mario Díaz de Vivar, árbitro central. ¿Quién es el árbitro VAR? ¿Tenés el árbitro VAR de este partido, Germán? Sí, Diego, es Carlos Figueredo. El árbitro VAR va a estar asistido allí frente a los monitores por Esteban Testa. Muy bien, señoras y señores, vamos al comentario de Víctor Villalba. Los equipos van a pisar el campo en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Último partido para ambos y a pensar en las vacaciones, me refiero a los protagonistas de Recoleta y Nacional. Para Recoleta se puede redondear una gran temporada con ese dato que nos brindaba hace un ratito Darío Colmán. De todos modos, igual cierra un gran año porque hablamos de un conjunto recién ascendido con clasificación internacional ya confirmada a Copa Sudamericana. Y para Nacional ir a Sudamericana probablemente tenga sabor a poco, más aún porque en un momento dado parecía que se metía en la discusión en la parte alta de la tabla, parecía que iba a pelear con Guaraní, con Cerro Porteño, y a partir de que pierde en cancha de Rubio Ñu, a partir de que pierde 2-0 ante Guaraní, ahí entró en baja, ahí fue perdiendo partidos, puntos increíbles y ya quedó con chances reducidas y de hecho 2-3 fechas antes del final de clausura no llegó con la más mínima posibilidad de pelear por el cetro. Por eso digo sabor a poco, porque incluso en el camino tuvo semifinal de Copa Paraguay, pierde ante General Caballero de Mallorquín, se quedó sin la posibilidad de ir a Copa Libertadores. Entonces, como dentro de todo me parece el premio de Copa Sudamericana no es tan importante para el conjunto dirigido por Pedro Saravia, y me parece que a fin de cuentas tiene mucho que ver esa cuestión con lo que es la probable salida de Saravia, porque si hoy estaba Nacional metido en Libertadores, si hoy tenía esa participación confirmada, era probable que estemos hablando de fin de temporada, reencauzar el rumbo en cuanto al plantel con alguna que otra contratación y pensar en un Saravia dirigiendo sin inconvenientes en el 2026. Hoy ponemos en duda, y la tendencia, la información que prácticamente manejamos es que sería la despedida de Pedro Saravia como entrenador de la academia aquí en cancha de Independiente de Campo Grande. Particularmente espero un partido entretenido, y eso tiene que ver un poco con que ya es un partido por cumplir, ya es un partido sin presión, así que esa rigurosidad táctica, eso de cuidar el cero, del orden, a rajatablas, creo que hoy no será tal, porque hablamos de dos equipos que ya cumplieron lo suyo, que juegan simplemente por cerrar el año, no hay ningún compromiso incluso a futuro con la tabla de promedio probablemente. Entonces espero un partido de ida y vuelta, un partido en el cual los goles lleguen. Hay que entender que hace mucho calor y eso puede frenar el ritmo. Por suerte, con que el sol se haya escondido hace casi una hora, la temperatura bajó un poquito y es algo más agradable, porque así como decía Germán Tilner cuando llegábamos recién, sol a pleno, ardía, el césped sintético se sentía hasta aquí arriba prácticamente. Ahora está un poco más pasable el calor. Eso me hace pensar que los protagonistas no van a tener impedimentos como para mostrar su mejor versión en cancha. En principio los dos juegan 4-4-2 porque Hernán Pérez viene jugando un poquito más adelante en los últimos partidos.
La duda que tengo es si acompaña a Thiago Vidal arriba o si acompaña a Wilfrido Báez en la posición de delantero. Y del lado de Nacional, Iván Valdés y Hugo Adrián Benítez. En principio la dupla que va a presentar Pedro Sarabia. Así que desde ese lado vamos a tener equipos con tinte ofensivo, equipos que van a proponer permanentemente el ataque, pararse cerca de las porterías rivales. Por eso no tengo ninguna duda, esperemos que no nos falle ese presentimiento de que tengamos un entretenido encuentro y con varios tantos como para cerrar de la mejor manera el semestre, cerrar el año para Nacional y Recoleta aquí en el Ricardo Obregón. Dirigirá a Mario Díaz de Vivar, en el bar Carlos Figueredo. Mario Díaz de Vivar, lo más experimentado que se puede encontrar en el arbitraje. Carlos Figueredo pitó bastante, también desde el bar en realidad, no es que pitó, sino que indicó bastante desde su posición de árbitro VAR en el año 2025 en el fútbol de primera. Todo listo, los jueces de línea van controlando las redes de las porterías, así que en exactamente un minuto arrancará la acción aquí en Campo Grande, frente a frente. Vestido de amarillo Recoleta, vestido de azul, muy linda, dicho sea de paso, la camiseta de Nacional color azul para la academia aquí en Campo Grande. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, repito, el arranque mañana al mediodía. Información de Fútbol a lo Grande, información de Arturo Máximo Rubín. Mañana al mediodía será presentado Pablo Vitamina Sánchez como técnico de Olimpia. Repito, mañana al mediodía Pablo Vitamina Sánchez será presentado como técnico de Olimpia. Acá el árbitro va a autorizar y esto arranca, Juan. Vení a divertirte en el Casino Lab del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dulpa perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa, probad en casa y sentite en casa. Muy bien, va a tocar la pelota Recoleta. El árbitro va a autorizar, señoras y señores. Va a arrancar el juego. Último partido, fecha 22, torneo clausura. Señoras y señores, y arrancan los primeros 45 minutos. Y juegan Recoleta Nacional. Relata Diego Iván. Y la pelota sobre mitad de terreno. Viene buscando esa pelota lentamente. Moviendo López para Recoleta. Bajó sobre punta derecha para Cardoso. Cardoso deja para el 6. Mueve Espínola. Deja por media cancha. Movió sobre Mesita. Deja la pelota al medio para Noguera. Otra vez pelota al fondo. Sale el Canario. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Nacional se para tal como esperábamos. Dos puntas, Hugo Adrián Benítez e Iván Valdés. Y Recoleta finalmente va con tres volantes centrales. Como posicional, delante de los zagueros va José Espínola. De interiores, Matías López y Junior Noguera. Extremo a la derecha, Hernán Pérez. Extremo a la izquierda, Wilfrido Báez. Y centro delantero, el hijo del presidente, Thiago Vidal. Así se para tácticamente Recoleta. Muy bien, Víctor, pelota al medio, sale el tricolor, falta, pita el juez ahora. Tiro libre para Recoleta. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Libertad le ganó a General Caballero por 2-0. La Plata Empeños, con más de 30 años de experiencia, la primera casa de empeños en Paraguay con certificación ISO 9001. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La pelota remate el arco, fuerte disparo, probó el hombre de Recoleta. Creo que fue López, Víctor, ¿es así o no? ¿Es así, Víctor? Sí, Matías López, sorpresivo disparo de sobrepique. La pelota ganó altura y cayó justito al costado del poste defendido por Santiago Rojas. Dio la sensación que tenía todo bajo control el golero de Nacional. No se estiró, tenía todo en la visual, por así decirlo. Ya estaba seguro de que la pelota iba a salir a un costado de su arco. Muy bien, tiro de portería, pertenece a la visita Nacional. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729. Amagó Cabrera, le pegó Cabrera, se desvió. Pelota sobre la izquierda, Cabrera manda al centro, golpe de cabeza. No pudo en esa zona Hugo Adrián Benítez. Pelota sobre punta sur, ataca la cadena. Pelota al sector izquierdo en ataque.
La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo sale Iván Valdés, juega esa pelota dejando cortita para Gastón, juega Gastón Benítez, puso para Jara, movió la salida, toca la pelota el tricolor. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Coco Segura Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Libertad le ganó 2-0 a General Caballero. Para instalaciones seguras y confiables, Elegicables Eléctricos Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Comecipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participas por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Muy bien, Felipe Jiménez en exclusiva para el extra de fútbol a lo grande. Felipe Jiménez dejó de ser técnico del 2 de mayo de Pedro Juan. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235. Avanza Gaona Lugo, le pegó, espérame Juan. Violento disparo al techo del arco, llegó Nacional Víctor. Sí, pero estaba adelantado Orlando Gaona Lugo, un paso adelante del lateral izquierdo Ulises Coronel. De todos modos se durmió Coronel porque el pase cae a sus espaldas y queda casi mano a mano. Gaona Lugo reventó la pelota por encima del travesaño. Se salvó en esta Recoleta, pero insisto, se levantó posteriormente el banderín.